vamos a decir presidente Ace por presidente Ayer. Claro, pero ¿tiene que ver con la guerra o no? Con la programa pregunta y respuesta, Nos vamos nosotros, Arturo, y quedamos pendientes a la programación del viernes, ¿sí? No. Contamos una de Cowboy. Adiós, comandante. Ya viene Arturo. Chao, Gaby. Chao, Enrique. Chao. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, Kikadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Chevrolet, Find New Road. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buen día, señor. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tu espíritu hoy? 10 puntos. Ayer, ¿qué dijiste vos de Libertad River? 40-60. Algo dije River, si jugaba, no sé qué. Claro, ¿en cuál de los formatos? Y ayer estuvo en formato torneo local. Un momento de formato torneo internacional, pero definitivamente tiene que jugar con equipo suplente la Copa y meterse definitivamente al torneo local. Ayer vi desgastado al equipo de River. Cansado. Niño. ¿Señor? ¿Vos viste, Ricardo? Sí, señor. ¿Vos viste, Víctor? El segundo tiempo. La diferencia que hubo de respuesta física del arranque fue terrible a favor de Libertad. Tal cual, así mismo. La corrida, disculpame, niño, me estoy entrando en tu tema de comentario. La corrida, la zancada, como se llevaba el de River, era a 30, 40 kilómetros. Y el de Libertad, 80, 90, 100, ¿verdad? Tal cual, así mismo. Lo poco que llegó a tener eran muchos movimientos mucho más lentos de River sin reacción, y se notaba. Lentísimo. Reacción en un momento del partido, pero hasta ahí nada más. River hizo solo 3 cambios con respecto al partido de Sudamericana y Libertad en contrapartida hizo 9 cambios, solamente 2. Bueno, pero la frescura, el recorrido que hizo uno y otro era terrible. El desgaste de uno y la frescura del otro.
Sí, sí, totalmente. Y en el segundo tiempo más se notó eso. Por más que peleó en un tramo River, parecía que se metió un rato por lo menos en el partido. Descuento se animó. Descontó, tuvo unos minutos, pero hasta ahí. Más que eso ya no pudo el equipo de Celso. Pero la diferencia fue visible. No se puede ocultar la diferencia que hubo. Sí, ganó justificadamente Libertad. Y me está buscando niño. Refleja la tabla la diferencia. Pudo haber terminado 5-1. Sí, totalmente. Pudo haber terminado 5-1. Y ayer los liberteños explotaron por las declaraciones de Ortega. Sí, Luis Carlos Bucciari, leí su Twitter de todo. Sí. El Twitter fue amerita que le llamen al presidente charlatán de River. Si el referee influyó, dice el arquitecto Lagoto, para el arquitecto de Lagoto. Para, Luis, contigo. La Agrícola sale Seguros Generales, especialidad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Arquitecto de Lagoto, lo que tenés que pedirle a la Comisión Directiva de Libertad, no sé si sos miembro de la Comisión Directiva de Libertad, que permitan que hablen los jugadores. Queremos hablar con Demonios, su golpe de cabeza, con Coubo, partidazo, niño. Partidazo, figura, golazo, proyección, muy buen rendimiento de Coubo, asistente para el segundo gol igualmente, y muy buen partido de él. Qué bien le pegó a él en la jugada del primer gol. Recibe de primera. Sí, y cómo hace el efecto de la pelota para que entre justo y pega al palo. Lo desvía al defensor, increíble. Un golazo realmente. Y el gol de Vareiro también con esa capacidad. Qué golazo. Lo que por ahí yo, siempre analizando también lo que puede hacer la defensa rival, y para mí que lo dejaron muy solo para la carrera, o sea, tuvo muchos metros de distancia y eso es casi un pecado con Vareiro. Pero la velocidad pues de Vareiro nadie entra a discutir. No, por supuesto, y la capacidad de salto menos. Cansado como de River es pretexto. ¿Tú has terminado 5-1 para Libertad? Sí, le pudo haber convertido un par de goles. No, terrible, y por eso digo, los méritos como son, nos quemos el accidente. No, yo no dije que fue accidente. Libertad de lo que hizo. No dije que fue accidente. No dije que fue accidente, solo que la defensa podía pegarse un poco más. Haciendo periodismo de 1930, traído de la Argentina. No, es que hay y acá situaciones... nosotros importamos eso de la Argentina. Y después vino Gráfico y le dio una paliza terrible, sin mentir, en algunos casos exagera y en otros no, pero eso de que el fútbol, que los goles se hacen por accidente, Cristiano Ronaldo tiene que estar fuera, Maradona tiene que estar fuera, Pelé tiene que estar fuera, porque el periodismo de 1930 es que los goles se hacían por accidente, es decir, todo tu mérito no sirve, ¿veo? No, accidente no, aquel tipo que está en la errores del accidente decía, discúlpame. Los goles se hacen por accidente. Vamos a leer junto Millennial y vamos a entrar, Víctor Villalba, a leer. Yo viví esa experiencia, porque yo soy del 48 y yo comenzaba a leer a los 12, es decir, el fútbol me interesó mucho de la revista, así es, cuando le gana Argentina, Paraguay a Argentina 3-2, que fue en el 63, yo qué edad tenía. No estoy hablando de los genios que a los 5 o 6 años eran genios. Yo soy normal. Y a los 10, 12 años, como normal, comencé a interpretar, comencé a leer, y los privilegiados lo hicieron antes. Y comencé a ver el pasado de la historia argentina. Y los argentinos sostenían que los goles se hacían por accidente. Entonces eran los ilustres de la época. Y después vinieron los mochos y Argentina tuvo. Es decir, para muchos, los goles de Rico fue un accidente. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Síguenos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Ese el doctor Ritole, ¿cómo se llama Ricardo que dijo que Paraguay era peor que San Telmo, la segunda división de fútbol argentino? El que escribió los libros. Sí, Sabatarelli. No. Bueno, la revista sí dice, el segundo gol paraguayo hizo Vaciano Rojas
estando más solo que Frondizi en la isla Martín García. Frondizi era presidente argentino, cuando lo deportaron lo mandaron a una isla que se llama Martín García, es como mandarlo al Chaco, acá en una zona, bueno. La gerencia. ¿Cómo va, doctor Benditore? Enseguida recuperamos el contacto. Dante Panzeri, Arturo. Y bueno, escribió la carrera, tituló La carrera paraguaya, le ganó al fulbito argentino, y en sus páginas dice que el paraguayo corre mal, es decir, no tiene mérito luego. Y comparó Bolivia, San Telmo, Argentina, descalificando más a la Argentina que lo que pudo hecho Paraguay. Pero vos también tenés derecho a jugar, a pelear y a ganar. Si no, el fútbol sería muy fácil, pues. Ya está, ya. Doctor Benditore. Luis, contigo. En Punto Farma hoy, super oferta de suplementos y vitaminas hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app, la web, llamando a 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Está el doctor Litore? Así es. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Doctor, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, doctor Benditore, la punta de Libertad, ya viene el partido de Copa el jueves, pero vamos por parte. El campeonato, lo que lo ubica a Libertad, ¿qué tipo de garantías te brinda vos como presidente del club? ¿Campeón? Sería un gusto poder llegar a campeonar. En primer lugar, porque ya hace unos años que no lo estamos logrando, ¿verdad? Y sí, sería lo ideal, ¿verdad? Estamos bastante cerca, pero nos quedan todavía 4 fechas que van a ser muy difíciles. A Libertad se le complica con los menos, ¿verdad? ¿Se entiende lo que te digo? Sí. ¿Y eso por qué es? Qué pena que no sale bien. Vamos a volver a llamarle al doctor, la llamamos línea fija, porque después no tiene fidelidad. Juega con el 12, juega con Guaraní, juega con Sol de América y juega con Luqueño. Es decir, ahí, compañeros, no hay pretendientes, ¿eh? No, ya ninguno de los que pelea el título. Porque, bueno, si hablamos de rendimiento, 12 de octubre viene haciendo partidos interesantes. Guaraní viene muy irregular. Sol de América viene muy mal. Y Luqueño en este tramo de partidos obtuvo 2 derrotas seguidas. Y también está con cambio de entrenador. Así que a diferencia de los otros candidatos al título que tienen todavía algún partido directo, Libertad en teoría tiene el camino con menos equipos fuertes, por así decirlo. Después, a la hora de la verdad, como usted le preguntaba a Vittoria, ante esos equipos se le termina complicando a Libertad. Claro, porque Nacional tiene, por ejemplo, Cerro, tiene Olimpia, si es que ponemos los rivales de Cerro y Olimpia también para ir cruzado, pero Libertad tiene 12, Guaraní, Sol y Luqueño. ¿Se fue el doctor Vittoria? Estamos buscándolo de vuelta. Muy bien, qué pena, la comunicación no es buena. Técnicamente no es buena, periodísticamente vale, técnicamente tiene problemas. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Timo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Timo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Timo nos une, unite a Timo. Entra a la cancha en la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Seguinos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoki_py. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 en el kilómetro 5,5. A media cuadra del viaducto Ciudad del Este, tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Influye mucho el tema de las variantes de los equipos y, usando una expresión del viejazo, jugar con alternativas, con cambios para estos partidos. Sí, principalmente para los que tienen, para los que no. En el caso de River está difícil, pero River definitivamente se tiene que decidir por el torneo local. Sé que está la imagen del fútbol paraguayo y otros detalles, pero definitivamente si quiere salvar la categoría tiene que jugar 100% con un equipo local aquí y ver con lo que tiene para arreglarse en el torneo internacional, porque si no le va a costar mucho siempre y cuando tenga viajes de por medio, eso le complica a River y se notó ayer.
estaba en otro ritmo Libertad a diferencia de River, el propio 12 de octubre, si bien los dos relativamente vienen bien hoy dentro de la Copa Sudamericana, hay algunos que tienen con qué para cambiar, otros no. Cerro, por ejemplo, hoy es una gran incógnita, porque repito lo que me decían el domingo, que para el reporte allí médico y los GPS terminaron muertos igualmente. Hay que ver cómo termina. Muchas veces eso se termina igualmente con el momento tratando de tapar, era fuera de la situación física, el motivo, la motivación te hace llegar hasta al final del partido en buenas condiciones. Sí, mismo pasa con River, eso en los partidos de Sudamericana. Sí. Por eso es que presenta otra imagen, porque tiene una motivación distinta. Pero yo creo que pasa mucho por la recuperación del jugador también, y el cuerpo técnico, el cuerpo médico, el preparador físico, porque como dice Jorge, cuando tenés el GPS vos sabés la carga que tiene cada jugador. Algunos lo podés cargar un poco más, a otros menos, a otros definitivamente hacerlo descansar, recuperarlo de otra forma. ¿Y qué equipo va a poner River contra Peñarol? ¿Ponen que suplente entonces? Para mí debería hacer eso Ayala, si no se le viene abajo todo. No creo. Voy a decir que va a jugar con Yo dos. creo que va a cambiar 2 o 3 y va a seguir la paso misma, a paso. por el prestigio. Y sí, porque está cerca, está peleando. Si llega a empatar en Montevideo. ¿De qué le sirve, Víctor, pasar de fase y eliminarse? Como River estar en esa situación sí, pero peleando. Yo por lo menos, yo admito que lo tenía recontra eliminado ya a esta altura River y está a 2 puntos del primero y tiene el partido directo. Para mí debería ir por lo menos con la mitad de los titulares a jugar allá, a ver si puede. Con la mitad garantiza. ¿Y cómo vos sabés qué va a pasar? No, nada. El riesgo, Víctor, es enorme. Sí. Porque si fuese así, ¿quién garantiza que en partido de vuelta Peñarol no le gane a River acá? Totalmente, y mismo que Corinthians le golee en Brasil o que pierda ante Huancayo aquí, nada garantiza nada. Pero después tenés que tener. Uno tiene que ir partido a partido, pero a la hora de la verdad no tiene el plantel, porque esto es una carrera de resistencia, fase de grupos. No hay ida y vuelta, si era ida y vuelta cambiaba, entonces se complica. Libertad le pasó por encima físicamente. Lejos, se notó eso, le pasó por encima. Hubo un momento donde sí. Hay imágenes sobre la izquierda, como vos decís, en un traslado del balón, creo que fue Omar Molinas, que venía saliendo, y cuando mete el pase, vos te das cuenta que llega cansado y que el pase es sin fuerza a la izquierda. Sí, eso que Molinas era uno de los que descansó, porque venía con una molestia. Y te pongo un ejemplo de Molinas, sí. Adrede. Hubo un momento en el partido donde hubo una cierta reacción de River en el desarrollo del partido, pero se notó esa diferencia física en el gol de Cobo cambió la historia del partido. Antes del gol, River era River, la respuesta física. Sí, porque ya el primer tiempo estaba en fuerza para pero ahí en el gol cae anímicamente el equipo. Ahí le golpea es un poco de lo anímico y un poco también de lo que tiene que ver con lo como físico, que se entregó. Fuera de la situación física, por eso lo anímico pesa mucho. El otro día, mirando Cerro, se notaba. ¿Cómo se llama lo que saca Silva, que pudo haber sido el gol de River? A Loco. Primer tiempo. A Marcelito no fue. A Marcelito. Bueno, le saca una de gol. Bueno, River 1-0, pero es verdad. River tuvo. Lo que yo hablo es respuesta física independientemente a la calidad individual. Y sí, Libertad estaba mucho más fresco. Solamente sí lo digo Canela. Libertad no repite nunca lo mismo. River en ese primer tiempo tuvo 2 chances. Una de cabeza que saca Martín Silva y después el disparo de Marcelo González de media distancia. Sí, una de dos fueron situaciones y en ese momento en principio estaban fuerzas parejas en el 0-0. Sacando el gol de solo esas dos llegadas arriba. River hizo la gran 12 de octubre. Esperó en el fondo y salió de contra. No hizo más. Eso era el deseo, o por lo menos el formato previo en cuanto a lo futbolístico. Ese era su formato de juego. Algún tiro libre para buscar el juego aéreo y algún disparo de media distancia. Después no generó River. Siempre que estuvo bien de lo físico. Después entró el gol de Cobo y ya se vino abajo. Sí. Salvo alguna reacción de Marcelo. Y reaccionó a partir del descuento, pero ya era tarde. Porque estaba 2-1 abajo, faltaban pocos minutos y después llega el gol de Vareiro. Y entre el cambio uno y otro se nota la jerarquía de Libertad. Totalmente. Que mete los cambios nuevamente, lo tiene a Vareiro, que le dieron allí ese espacio, pero no solo por el espacio, de por sí tiene la capacidad de salto, el movimiento que tiene. Hoy tiene que ser uno de los mejores cabeceadores en ese estilón. Es una marca registrada de ese movimiento. Y a lo que voy es eso justamente, si vos sabés que el mejor cabeceador y el mejor el salto, pegate a él para marcarlo. O escalonalo. Le dejaron la carrera libre y el salto y era cantado que terminaba la pelota ahí porque le dieron todo ese espacio a un especialista. 3 pasos saltó y después la pelota. Además el centro fue muy lindo. Sí, también. De cabeza, no sé, inclusive los compañeros van a cabecear. Yo creo que puede estar entre los mejores goles para los domingos igualmente. Niño, por el formato. ¿Quién le marcó a Chito Ayala en el empate River 3, Boca 3 cuando estaba perdiendo 3-0 River? ¿Quién le marcó? No recuerdo ese partido. Se eleva Chito y hace el golpe de cabeza. No recuerdo. Esto que le marca, porque acá entramos me parece periodismo de cámara lenta.
En el VAR, vos ves el VAR en cámara lenta y ves cosas que al ritmo vertiginoso de un partido no se ve, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, y el fútbol, si yo agarro jugada por jugada, el periodismo de hoy, voy a medir el centímetro. ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no cabeceó? ¿Por qué no? Entonces Oreiro no va a tener mérito. El que le marcó un buche, el que le marcó a Chito Ayala al de Boca es un buche, cuando Chito Ayala hace el golpe de cabeza en el 3-3. Entonces, si vamos a entrar en ese tema de no darle mérito a Vareiro, porque Vareiro debe ser uno de los que mejor cabecea en el país o se eleva, Sí, acabo de decir eso, que es uno de los mejores especialistas. Que la culpa tiene que no le marcó. No, es que ayer nomás hablaba, porque no quiero generalizar más, yo hablaba de Polenta en el segundo gol de Patiño, cómo queda expuesto, porque ni siquiera salta. Y entonces voy al mismo ejemplo siendo coherente con lo que ayer dije. El defensor le da una distancia importante a Vareiro, que es un especialista, que tiene el mejor cabezazo probablemente en el fútbol paraguayo, y era una acción que quizás igual hubiese sido gol si es que estaban pegados los dos, pero por lo menos le iba a evitar esa comodidad de que tuvo justamente Fabri. ¿Qué tal Boca? Fabri, que le marcó a Chito. Sí, Fabri, estoy mirando yo el video, pero Chito viene de atrás como Vareiro y es difícil así. Ya tenía Fabri toda la experiencia de saber que se le viene encima. No, si vamos a ir con el periodismo de hoy, el error es de Fabri. ¿Cómo va a permitirle a Chito cabecear de esa manera? Se elevó tipo Vareiro, tipo Cristiano. Cuando te hacen un gol de pelota parada, el error es de todos realmente, no es de uno. Sí, claro. Depende, porque entonces, si la marca es uno contra uno. Pero el gol que nos hace Argentina, por ejemplo. Chito se eleva, le gana a Fabri, tercero y el empate. Así nomás. Ay, buen día, señor. Evel Almeida dejó solo América. No, nacerá, ya volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, Delestica Nación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Tenemos que sacar, Ricardo, ese relato donde dice el relator, Erico mide el palo, le pega. Porque el defensor le dio tiempo a que él elija el palo en el partido contra Independiente, gol de Erico. Independiente Río. Ese error del defensor. No puede. ¿Cómo le va al relator? Va a decir, elige el palo, lo mide. Va a salir del cuento Minera, amaga un pase para Reuben, pero se va por la derecha, gran acción de Erico, enfrenta al área, Pacino traba, pero logra rehacerse, sigue volviendo la pelota, Erico de los suelos, trastabillando, gambetea Benzo, gran jugada, la pisa, sigue de largo manazo, Benzo lo agarra, le desventaja, se va Erico, jugada central, queda solo frente firme, elige el palo, lo mide. De Independiente, golazo de Erico, la marca del paraguayo. El gol de Gustavo Gómez contra Libertad, ¿cuál fue? El Palmeiras Libertad. Sí, que viene corriendo solito, nadie salta con él y termina convirtiendo en el defensor, es 1-1. Chito hace un gol igual en el C94 contra Nigeria. En el 98, perdón. Y ahí tenía un marcador, un nigeriano que... Ahí le ganó muy bien al gol. Sí. El gol más rápido del Mundial fue. 45 segundos, sí. Y recién recordábamos aquí con Ricardo el gol que Argentina nos hace en la Bombonera hace poco, también de pelota parada. Y vino corriendo el delantero corriendo solo, nadie lo siguió. ¿Vos sabés quién fue Ondino Viera, Víctor? Sí, por lo que usted suele contar habitualmente. ¿Y sabés que el más grande orgullo de mi vida periodística fue, y no tienen la culpa ustedes que son jóvenes, nosotros tenemos el privilegio de la edad, de que en un mano a mano con Ondino Viera, él me diga cara a cara lo que trabajan los técnicos con la pelota quieta. Y me decía, y Ricardo sabe bien porque yo conté al aire, cuando en el Hotel Deluxe hospedaba Guaraní, cerca del Colegio María Auxiliadora, y yo jugué de cancherito, y le pedí disculpas, y entonces en una charla me dijo a mí, ¿por qué no viene acá donde yo estoy y yo me voy junto a usted? Me partió el alma, me fui y le busqué, en el Hotel Deluxe y me presenté, y me dijo, siéntese, y ahí me dijo lo que más le duelen a los técnicos, los goles de pelota quieta.
Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Y digo con Dino Viera, habrá sido uno de los mejores técnicos uruguayos. Ídolo por donde se lo mire, y busca en Fluminense de Brasil. Fue vicecampeón con Paraguay en 1963 con la selección y vino como técnico de Guaraní. Por eso, y a título personal, aunque a mí no me gusta, y Ricardo me conoce muy bien hablar de lo personal, voy a decir que a título personal fue una enorme satisfacción para mí recordarlo cuando él me tomó como un bolígrafo de la época, o después tienen marca los bolígrafos comunes, digamos, y me dijo: mire, joven, aquí está y está acá. Uno de los temas es el córner. ¿Cómo te hacen un gol de tiro de esquina cuando se ensaya, se practica, primer palo, segundo palo? Bueno, goles de pelota quieta. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias, mamá, con un regalo de Tupí. Hasta el 15 de mayo te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota la abonás recién en junio. Hace feliz a mamá, la gente sabe Tupí. Cobo lo recuperaron, Cobo volvió a Libertad, estuvo por Nacional, ¿verdad? Así es. Jugaba en Nacional de Uruguay, hizo una muy buena Libertadores el año pasado y ahora retornó a Libertad y está volviendo a jugar de lateral, porque en Nacional de Uruguay jugó más bien de volante por izquierda. Ahora está otra vez de lateral. Acá llegó a jugar también de volante. Sí, llegó a jugar algún partido. Y había otro uruguayo que jugaba por el mismo sector. Rodrigo Rivero. Fue a préstamo a Montevideo Wanderers, si mal no recuerdo. Y Cobo hoy se ganó la titularidad, porque si hacemos la comparación equipo con equipo, este es el equipo titular, el que jugó ayer ante River. Más bien va alternando y cambiando a cuadro alternativo las veces que... Cuando estaba Barbosa, es el equipo titular, ¿verdad? Barbosa y el de Javier Báez. Esta es la defensa que se va afirmando. Sí. Porque viene jugando a nivel local con Piris, Barbosa y Cobo. Ese es el sector defensivo que más utiliza en los últimos partidos del plano local Daniel Garnero. Bueno, ¿cómo ir redondeando el tema de Libertad? ¿La causa de la victoria fue los errores de River para ustedes? No, los méritos de Libertad, y por supuesto que también hay un descuido. Si yo dejo mi auto encendido en el estacionamiento y abro los portones, está fácil para que venga un ladrón. Por supuesto, si está cerrado mi portón y cierro, no significa que no me van a robar el vehículo, pero pueden venir a hacerlo. El gol hay un primero fue un error de la defensa. No, el primero fue golazo, yo el tercero. Solamente el se eleva como los dioses, error del defensor, porque sabe que le va a ganar. Se eleva como los dioses, pero el defensor no se acerca a él. Tiene que hacer algo el defensor. Nadie saca, creo que tenemos que escuchar un poquitito, señor. Nadie saca el mérito a Vareiro de lo tremendo que es en cuanto a la hora de desmarcarse y el cabezazo, pero también tiene que hacer algo el de River, pararse al lado. Si yo me paro al lado de Ricardo y él corre en la carrera, me va a ganar. Tiene que buscar, intentar hacer algo, pero no se le saca el mérito a Libertad. Para mí Libertad ganó muy bien, es más, podía tranquilamente meter 4, 5, 6, pero ante cada gol también... ¿Cómo si metía 4, 5, 6 errores de River? Y en un momento River ya estaba también con esa diferencia física que usted decía al comienzo. O sea, desgaste. Libertad le sacó ventaja física, le sacó ventaja por jerarquía y las opciones de cambio. Y los cambios, sí, los cambios de jerarquía uno y otro definitivamente. Los cambios de Libertad tranquilamente pueden ser. Y eso que fue obligado a Libertad el primer cambio, ¿no? El primer cambio obligado. Una pena, ¿verdad? Sí. Una pena. Tempranamente en la zona inguinal, la ingle, no sé si le tocó algo, difícil de recuperarse en el partido, la cancha, pero algo extraño. Se lanzó 2 veces, intentó seguir, probó, pero no, definitivamente venía con una molestia. Niño, perdón por la interrupción, Ricardo Víctor. ¿Vos sabías que le iba a ablandar Libertad a River? Le iba a desgastar. Y eso creo que el jugador sabe, sí. El técnico sabe, el que dirige al rival, y vos como Chito sabés hasta dónde pueden dar tus jugadores. Sí. Por eso planteó un esquema cerrado River. Y por eso digo, el gol lo liquidó River. Y eso cambia el panorama. Y hay una imagen que toma justo la cámara, donde Garnero como los manda al diablo a sus jugadores, como diciendo, ¿qué están haciendo? Aprieten, hagan algo diferente. Estaba sacado Garnero en esa parte donde lo tomó la cámara,
porque sabía que Libertad estaba mucho más entero que River, y quería aprovechar ese momento que Libertad no estaba, hasta el gol Libertad no aprovechó. Pero finalmente termina... Sí, después lo demolió ya. River ya no tenía respuesta física. Bueno, pero la tabla, con la ubicación de River, con la desesperación que tiene, yo, y para ir redondeando, si a ustedes les parece, antes de ya Luis, pongo un equipo mixto, pero sin el desgaste contra Peñarol, ni ir a buscar la hazaña. Yo en eso coincido, porque está comenzando a mostrarle al plantel, el equipo le dice a Chito, le pide auxilio, dame descanso, le está comenzando a pedir descanso. Si bien es el que conoce el día a día, seguro que hacen el seguimiento también con GPS. ¿Hace cuánto que no gana River, Jorge? River no gana, así lo que recuerdo, hace 5 fechas, de las últimas 5 fechas perdió 5 y empató 1, así en el, este es lo último, por allí hay más, pero lo que recuerdo, los últimos 5 partidos no ganó. Bueno, y si no ganaba Libertad, ¿qué hubiera pasado? Es más, a lo largo del campeonato solo ganó un partido, que esa también es la realidad. Un solo partido ganó River en todo el torneo. 4 empates y una victoria hasta aquí, producto de los 7 puntos que tiene en el torneo. Me envía Edgar Cantero, 3,2 aproximadamente el salto de Chito Ayala, el salto para el gol contra Fabri de Boca. ¿Ustedes vieron el gol? Sí. Sí, recién Ricardo aquí nos mostró la imagen. 3,2 es 3,20 metros, ¿verdad? Sí. 3,20 metros, sí. 3,20 metros dice. Sí. Chito Ayala. Y ayer el de Vareiro estuvo por porque Chito viene a la carrera, por eso se eleva. Pero Chito y Vareiro tienen algo muy peculiar. No necesitan mucho impulso, o sea, no necesitan carrera para levantarse. Tienen esa capacidad. Parece que tienen resorte en el pie ellos, sí. Totalmente. ¿Y en Paraguay quién mejor salta? Vareiro. Está Chito Ayala. ¿Cómo te va, Chito? ¿Cómo te va? Vos sabés, Chito, que estamos hablando de tu gol 3,2. Habíamos transmitido en Radio Nacional nosotros ese partido contra Boca, cuando vos le ganás a Fabri. Y hacer de cabeza, vos le das mérito a... Perdón por comparar, esa no es la idea fija, pero como entramos en tema de debate, el gol del demonio Vareiro es culpa de tu defensor. Gran parte. A la puta, perdón, me salió del alma. Entonces con los compañeros vos decís que... No, es que me sale del alma. A mí me sale del alma cuando dije la puta. Él tiene mucha virtud porque cabecea muy bien y salta muy bien, pero ya cuando saltas con alguien y te incomoda y algo, tampoco el salto es limpio, ¿verdad? En este caso Marcos se quedó totalmente parado, no hizo ninguna oposición para... él me dijo que estaba Barbosa por ahí, que lo miraba Barbosa y que perdía un poquito la vista de Vareiro, ¿verdad? Pero el salto fue muy limpio, yo no le resto mérito de ninguna forma, porque es un jugador que siempre, cuando entra hay que tener cuidado y hay que mirarlo, pero sí, cuando se le incomoda un poquito, o le hubiese incomodado un poquito, a lo mejor no hubiese sido muy limpio, ¿verdad? Porque saltó muy limpio, muy solo, ¿verdad? Eso no me hace. Bueno, está bien, pero no resta mérito a Vareiro. De ninguna manera, no. Eso no es virtud que tiene él. Así como también lo tenía yo y lo trataba bastante bien, y él lo sigue tratando hasta ahora. Bueno, compañeros, estamos hablando también, hecha la aclaración, decían los compañeros que lo dejaron a Vareiro. Sin restar mérito a Vareiro, lo dejaron para el golpe de cabeza. Contanos, Chito, ¿qué haces vos de tu vida futbolística, técnica como orientador, teniendo lo que viene en el campeonato y apuntando el partido contra Peñarol? ¿Cómo tú? No entendí un poquito la pregunta. Bueno, compañeros, si le podemos dar a entender los compromisos que tiene Internacional. Lo debatíamos recién, Celso, te saluda Jorge Sosa, recién para lo que viene. Bien, Celso, dentro de lo que viene a partir de aquí, si cada uno de nosotros ganamos, Celso Ayala, el entrenador de River, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Te conocemos que normalmente querés jugar todas, tanto sudamericana como el torneo local, pero mirando los números, 10 partidos sin ganar en el torneo local, la última victoria fue ante Luqueño. Si ya no concentras toda la fuerza en el torneo local y con un equipo mix o 50% o mirando el rendimiento, seguís así la sudamericana. ¿O cuál es tu pensamiento, Celso, de seguir utilizando? Porque ayer nos pareció, es cierto, ahora no accedemos al estadio, a la cancha, por lo menos relator y comentarista lo hacemos vía por TV, nos pareció por momentos cansado, una velocidad mayor de libertad a la de River en los jugadores, de Celso.
Sí, por momentos sí, evidentemente que algunos van a sentir, ¿verdad? También hay que tener en cuenta de que este equipo de Libertad es un equipo que no jugó prácticamente en Argentina. Nosotros sí lo tenemos que hacer, o por lo menos lo vamos a hacer siempre en un 50, en un 60%. Nosotros no estamos en la misma igualdad de condiciones como para cambiar todo el plantel y enfrentar uno y enfrentar otro, ¿verdad? Si bien sabemos que la Sudamericana hay que ir paso a paso, uno cuando está ahí uno quiere ganar, uno no va a ir a decir bueno que salga lo que salga o pase lo que pase, no, tampoco están así, ¿verdad? Uno cuando está ahí uno quiere ganar, uno se pone metas y quiere, ¿verdad? Claro que sabemos la responsabilidad que tenemos en el torneo local, sin lugar a dudas. Tampoco considero que Libertad ya nos pasó por arriba, no creo. Nosotros hubiésemos marcado uno antes del primer tiempo, antes de que ellos marquen, a lo mejor nos parábamos diferente o veíamos el partido en forma distinta, porque si voy a hacer un análisis en el primer tiempo llegaron dos veces, una que tapó a Córner y la que tapaba el gol, después no llegaron una sola vez. Entonces tampoco no es. Nosotros tuvimos algunas distracciones evidentemente, ¿verdad? En lo que nos costó realmente en los goles, eso lo sabemos, lo charlamos hoy, ¿verdad? Pero no es que el equipo nos pasó por arriba en absoluto, ¿verdad? Nosotros vamos partido tras partido, vamos a intentar otra vez sacar un buen resultado allá, venir acá y pelear. Creo que se hizo en 4 partidos, el equipo a mí parece creo que repuntó muchísimo. Creo que está por lo menos anímicamente en forma distinta, en forma diferente, lo veo todo muy metido, muy comprometido, ¿verdad? Por supuesto que nos falta ganar, que es lo más importante, ¿verdad? Pero hay que estar ahí, yo creo que hay que estar ahí cerca y mantener esa distancia y no alejarse demasiado. Y si podemos en estos 4 partidos hacer un sorpaso y salir y saltar encima del sol o alejarnos un poquito, bienvenido sea, ¿verdad? Y lo vamos a hacer todo lo posible para lograrlo, pero si no, después tenemos que rearmar un poquito todo esto, ¿verdad? Y ver qué plantel o cómo lo encaramos el torneo que viene, que todavía tenemos un poquito de tiempo y un poquito de oxígeno para eso. Celso, ¿y por tu mente pasa la posibilidad de poner un equipo alternativo ahora ante Peñarol? O como nos dijiste la última vez, es paso a paso, es hacer 2 o 3 cambios y ver si se puede también pelear en Copa Sudamericana. ¿Qué idea tenés hoy después de la derrota ayer ante Libertad? Es difícil. De buena primera decirlo, poner otro equipo y jugar contra Peñarol, eso resulta muy fácil, pero estando de clave es mucho más complicado de lo que te pueda parecer a vos. Yo no puedo sacar y poner un equipo alternativo contra Peñarol. Nosotros, lastimosamente, la Copa Sudamericana también tendría que darnos un estímulo diferente, ¿verdad? Nosotros nos vamos allá, nos meten 5, nos meten 10. Con Chiami no venía a jugar el torneo local. Tenemos que buscar por todos lados ese aire, esa confianza, ese balón de oxígeno que tanto se usa ahora. Tenemos que buscar un poquito por todos lados y lo de la Copa puede ser también. Iremos cambiando lo que sea necesario y lo que pensemos de que hace falta cambiar por cansancio o por lesión, y iremos viendo eso, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos regalar, ¿no? Ninguno de los dos no nos podemos regalar, pero sabemos muy bien cuál es el objetivo y cuál es el torneo real que jugamos, ¿verdad? Pero repito, tampoco podemos irnos a regalarnos nosotros en la Sudamericana cuando a lo mejor podés ir paso a paso, ¿verdad? Estás ahí, querés pelear y querés jugar también. No es lo mismo ir y sacar un empate que venir con 5 goles en contra y tener que jugar en 2 días, tener que jugar otra vez en Villarrica, porque nosotros llegamos el viernes y tenemos que viajar el sábado para jugar el domingo. No es fácil. ¿Para el jueves ya tenés algún descartado por alguna cuestión física, Celso? ¿Cómo? ¿Tenés algún jugador descartado para el jueves? No, ninguno con lesión grave, ninguno, algunos cargaditos, pero gracias a Dios hasta ahí, pero ninguno con ninguna lesión muscular, ningún desgarro, ninguna contractura, ninguno. Hoy el parte médico fue
fue muy claro y muy alentador, ¿verdad? Aldo salió mucho antes de que pueda tener una lesión importante, si una sobrecarga, entonces salió por precaución. Dani estaba también de la misma forma, ¿verdad? Jona, y lo de Gustavo Navarro no fue físico, sino fue más bien un malestar, ¿verdad? Entonces, estamos bien, iremos cambiando lo que tengamos que cambiar y te repito, iremos a Uruguay a ver si podemos también raspar algo, no podemos ir a regalar y pensar de que vamos para cumplir nomás, yo creo que no sería profesional ni mucho menos ético eso. Te voy a dar una sugerencia, Chito, con total respeto. No todos son Chito Ayala en River. ¿Cómo? No todos son como vos en River, con la calidad que vos tuviste y con la respuesta física que vos tuviste. Está claro que... Decime. ¿Perdón? Decime. No, que no todos son Chito Ayala como exjugador, digo. A ver si me entendés. Que no queda... ¿Se entendió lo que te quiero decir? Sí, vos sabés muy bien lo que disponés y lo que tenés. Estás diciendo que no te querés regalar y tenés razón. Pero hay que tomar conciencia del campeonato, de la situación de River, del bajo promedio y que tenés un plantel corto, Chito. No, claro, por supuesto. No, tampoco va a ser este el equipo que va a ir a jugar tampoco en Uruguay. No. Tampoco va a haber un cambio de 100%, no. Entonces, vamos a lo mismo de lo que me dijiste recién. No todos son así. Entonces, hay que ir rescatando estas hojas que todavía están un poco fuertes y aquellas que están medio ahí, mitad verde, mitad amarillo, como para caerse y ver, ¿verdad? Entonces, te repito, nosotros vamos a ir cambiando lo que tengamos que cambiar, Arturo. Nosotros no somos un plantel, así como voy a decir, largo, mucho menos, y tenemos que tener esos jugadores que nos puedan sostener a veces en los partidos, ¿verdad? No poder hacer un cambio de repente de 100%, es difícil, es complicado en un equipo en donde no hay el plantel como para sostener eso, ¿verdad? Pero tiene que tener, Chito, y disculpame si te corto porque estoy en casa y hay un delay, se llama de corto, pero no por atrevido. Ocurre, Chito, que vos dijiste, ¿qué pasa si perdemos feo, digamos, y después tenemos campeonato? Pero la realidad de los jugadores es saber las herramientas que vos tenés, pelear y si caes dignamente. Y bueno, y si perdés feo, porque vos sabés muy bien que se puede en el fútbol estas situaciones a un ritmo agotador como es para River, jugar, viajar, Guaireña. Hay que tomar mucha conciencia, no es un partido mal el juego con Peñarol afuera. No, claro que no es un partido más, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero vos sabés que muchas veces lo más complicado y lo más difícil a veces es levantarla anímicamente a un plantel. Es muy difícil. Si ya a veces te cuesta con tu hijo que tenés 1 o tenés 2, imagínate vos si tenés 38. Es mucho más complicado, Arturo. Entonces yo tengo que tratar de ir ganando confianza en donde sea y como sea. Eso no quiere decir que este mismo equipo va a jugar en Uruguay. Pero es una forma también de que ellos también puedan sentir esas ganas de salir y de jugar. Va a haber hombres que estén frescos para jugar en este partido. Y algunos que seguramente van a repetir, porque esto es así, es difícil. ¿Cómo vos le levantas a este plantel si se va y se come 10 allá y tiene que venir a jugar acá? Tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir partido tras partido, yo por lo menos lo veo de esa forma. No mandar un equipo allá y ya venir encima con un papelón no es tan así. Se puede también pelear allá y se puede también pelear acá. Acá hay un tema muy importante. Acá no hay que desesperarse, no hay que tomar esto como si fuera hoy el último partido. No es el último. Sabemos que estamos últimos, sabemos que tenemos que pelear, pero no está todo perdido como se puede aparecer en esta charla, ¿verdad? No es así. Yo creo que estamos a 3 de Luque o Sol, no sé cómo es el tema,
Estamos hablando de un partido, estamos hablando. Nos quedan 4 en este campeonato, que la vamos a pelear de 1000 formas, la vamos a pelear y como venimos haciendo. Y sabemos nuestras limitaciones, sabemos lo que tenemos. Ayer nosotros estuvimos en el partido bien parados, creo yo, hasta que perdimos una marca y nos hicieron un gol, y eso a veces se desarticula, ¿verdad? ¿No? Pero no. Creo que todavía nosotros podemos buscar junto en ese torneo que nos acerque o que nos haga poner en mejor posición, o por lo menos mantener un partido, y después te queda un torneo para pelear, y seguramente van a haber otras cositas con las que puedas trabajar o ver, buscar, ¿entendés? Y mejorar en algunos aspectos, ¿verdad? Y yo creo que está en la misma, no solamente nosotros, solo está en la misma, estará pensando ya en el próximo torneo, qué hacer, qué no hacer, ¿entendés? Lo que está ahí nomás también, ¿entendés? No estamos muy en el fondo, está parejito ahí en el fondo también. Mirá, Chito, eso que vos estás diciendo al aire lo tiene que entender tu propio presidente y los dirigentes de fútbol. Cuando hay contigo capacidad profesional, hay buenas ganas, buenos deseos, y hay que tomar las cosas como son y no cambiar y a qué jugamos y por qué jugamos. Por eso mucho de tu mensaje tiene que llegar al oído del propio presidente de River, el señor doctor Ortega. Chito. Sí, no, evidentemente todo se tiene que ir apoyado, ¿verdad?, los dirigentes, principalmente de que en este caso ser consciente de la situación, y que no vas a salvar con un jugador o con 2 jugadores, o con un cambio de entrenador o con otro cambio de entrenador. Es muy relativo eso, hoy es muy relativo, y hoy es no perder la calma. Yo creo que el equipo, si bien no pudimos conseguir en estos 4 partidos en triunfo, pero yo creo que el equipo levantó en algunos aspectos o en muchos aspectos, ¿sí? Y hay que ir partido tras partido. No puedo llegar yo y ser mandrake, ¿verdad? En no ganar 15 partidos y vengo yo y tengo que ganar todos los partidos. Tampoco es así, ¿verdad? Hay que ir despacito, ¿verdad? Pero todo juntito. Pero te repito, estoy hablando contigo porque me gusta hablar de fútbol y todo lo que me planteas, pero yo estoy tranquilo en el sentido de que sabemos en qué condiciones agarramos esto, sabemos la responsabilidad que tenemos, hablamos con los jugadores, ¿sí? Y la única forma de salir es todo junto de esto, ¿verdad? Y no desesperarse. Este no es un momento de desesperarse, y no, hay que mantener la calma y ver, ¿verdad? Estamos ahí. Vos sabés que con 2 o 3 partidos, porque esto puede así, el fútbol puede así, de repente perder 3 partidos, de repente meter 2, meter 3, y a nosotros nos falta meter un partido para poder agarrar mucha más confianza de lo que agarramos ahora. Porque antes del partido de Libertad, con estos 3 partidos, el equipo agarró una cierta confianza, ¿verdad? Y tiene esa confianza, y lo que nos falta es ganar un partido y empezar a creer un poquito más, porque a veces esta posición, a veces estos lugares, el momento, voy a decir como temor, pero sí hay cierto temor, ¿me entiendes? Como en cualquier oficio en la vida, hay cierto temor a ese, que se ve que estás último, no ganás, y tenés que enfrentar a tal equipo, y no todos tenemos la misma forma de entender eso. A algunos les puede pesar, a otros no, a otros menos, a otros más. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Por eso te dije, Chito, que cuando vos hables con los muchachos y les transmitas lo que vos les transmitís, también tienen que entender tu mensaje. Por eso te dije con mucho respeto, no todos son Chito allá, la lectura comprensiva, Chito. Totalmente. Pero creo que es un punto que tenemos que entender y que tenemos que agarrar. Yo tengo jugadores experimentados. Hoy estuvimos hablando con ellos vinieron, conversaron conmigo, hablamos, me escucharon algunas cositas, estuvimos charlando. Tengo jugadores experimentados en quienes uno tiene que apoyarse porque es así, y son los que tienen que apoyarnos a nosotros y sacar adelante esto. No los chicos, los chicos pueden entender de una forma u otra forma, pero ellos sí ya saben lo que es la vida. Y te hablo de jugadores que Chile mucho hacen encima. Entonces, ese es un poquito lo que
lo que tratamos de hacerle entender a ellos, tratamos de transmitirle algo distinto, algo diferente, ¿no? Que pueda servir en algún momento dentro de la cancha, principalmente hoy y también fuera, evidentemente. Bueno, Chito, siempre es muy grato hablar contigo, seguiremos charlando. ¿Cuándo se viaja a Uruguay? Mañana. Bueno, mañana, miércoles, ya están partiendo partidos jueves y ahora vamos a decidir en la mesa, democráticamente, si hacemos 12 o hacemos River. Un saludo del aire, Chito, que sea con éxito, gracias. Un gran abrazo a todos, que estén bien. Gracias, muy amable. Ya volvemos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @autocentrospin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Mirá que la entrevista va a ser mucho más larga, porque él no vio la diferencia que nosotros vimos físicamente, Jorge, Ricardo, Víctor, Sí, él decía que no vio de esa manera. Hasta el gol. Sí, el gol es lo que le termina. Yo dije eso. Ricardo, yo vi lo mismo que yo, Chito, pero como tres vieron diferente, entonces yo no dije nada. Pero la puta, qué difícil será. Yo creo que tiene que formar un cuerpo técnico Ricardo, Orteman, Chito Ayala. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomar, respaldo total. ¿Saben quién es Isabelino Acosta? Me suena, señor, pero no. Isabelino. Víctor Villalba. Isabelino Acosta. Me suena también, pero no agarro todavía. No sabe quién es. Ricardo. no. ¿Me conté la historia de Ricardo? Sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Un exjugador, eso sí. Esta no me acuerdo. Puta, Ricardo, ¿ya entraste conmigo? No. Vos sabés, porque no conocemos más que por la mesa, cuando hacemos los partidos. Sí. ¿Te acordás lo de Isabelino cuando fue a jugar a Colombia? A la puta. No se está acordando. Delantero que jugó en Sol, Isabelino Acosta, producción externa, Bocampo, Isabelino Acosta. ¿En qué equipo jugó? Jugó con la Copa América, Ranulfo Miranda, lo convocó. El 9. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Terana, Tony. Aquí encontré, jugó 13 partidos, Cerro, Sol, Selección Paraguaya 79. Sí, selección paraguaya, sí. Cerro Porteño, Sol de América, selección paraguaya. 2 partidos en la selección paraguaya me marca aquí. ¿Y vos sabés la historia, niño? No, la historia no. Y está bien, lúcido, Víctor Villalba, para escuchar lo que le voy a decir. Sí, señor, aquí atentos. Está bien vos, Millennial, disculpame, me ponen... Contigo, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿En qué equipo jugó en Colombia? En Colombia, Tolima. Fíjate ahí, por favor. No me acuerdo, jugó en Colombia. Voy a buscar. ¿Qué equipo jugó en Colombia? En esta página solo le marca Cerro, Sol y Paraguay, pero estoy buscando otra página. Colombia, ya volvemos. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. No tenemos palabras de dónde sacar la respuesta ahora. ¿Cuál, Angelito? ¿Esa de Isabelino Acosta? Yo no le conozco a todos. No. No le conozco. Le conozco de vista, pero de nombre no. Ah, correcto. No le conozco, pero ya escuché su nombre. Isabelino Acosta. ¿Dónde jugó? Estamos buscando, pero por lo menos las páginas que encontramos no marca fútbol colombiano. Deportivo Pereira puede ser. Sí, jugó en Colombia. 81. Me sale aquí. ¿Qué año? 1981. Encontré. Brillante. Sí, ¿sabés la historia? Para Víctor,
con cariño para Jorge y para Ricardo. Yo ya me acuerdo. ¿Qué? Se acordó ahora Ricardo. ¿Y sabe Ricardo? Sí, no me acordaba el nombre del jugador, pero la historia me... Fue su debut. Ocurre que cuando es contratado, no voy a dar nombre, no lo voy a dar, hacen una consulta acá y le dicen, ¿cómo dice el colombiano de Gustavito, que dice de la mano de primera, que Dios me la cuide? ¿Cómo es el colombiano? El amigo Gustavito, que Dios me la cuide. De Urbana dice Arturo. Urbana dice, señor. Ah, bueno, no tiene ahí. No, exclusividad. Puta, Exclusividad urbana. Exclusividad urbana, dice Gustavito. Que vamos a hacer programa a la mañana ahora. No tienen esa computadora. Dice. ¿Cómo? No tienen esa computadora. Esperan a Germán. Y entonces comienza, no, virálale, que no le interesa a nadie lo que ya contar, pero una enseñanza que no se va a encontrar en Google. ¿Cómo se llama ese chirimbolo que ustedes buscan? No van a encontrar. Lo lleva Pereira, año 81. Acá se consagra campeón con Paraguay en el 79, niño, de la Copa América. Sí. Lo pone Ranulfo Miranda. Bueno, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Y bueno, voy a contar una historia me van a decir cómo el fútbol, porque así nomás es. Le contratan a Isabelino Acosta para el Pereira, llevado por la fama de ser campeón con Paraguay en el 79. ¿Se entendió? Sí. Hacen la consulta acá de que Isabelino, y no. Entonces el relator con el comentarista decía, toca a fulano, mete para fulano el fútbol colombiano, pero lógico, si no aparece el paraguayo Isabelino Acosta, escuchen, estas las referencias nunca fueron buenas y comienzan a bajarle la caña. Colabora poco, pelea poco, no toca bien la pelota, no habían dicho para qué le trajeron, sigue el partido 0-0. ¿Qué pasó después de haberle bajado la caña durante el relato? 44 minutos. Un gol de Pereira, 44 minutos. ¿Quién lo hace el gol? Isabelino Acosta, y gana Pereira 1-0. Recuperal, el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Para bien o para mal, el fútbol es así. ¿A quién no le pueden escuchar su nombre en Once Caldas? Once Caldas. No sé. Fabro. Jonathan Fabro. Vos decías, no se calda Jonathan Fabro, y te dice, no, el penal mal logrado, o si no era campeón del mundo, ¿se acuerdan? Sí, ante Porto. El último penal. Sí, nomás es la vida. Muchas gracias, hijo mío, Dios me lo bendiga, la re buena. Y bueno, ese fue el comentarista, ¿verdad? ¿Qué dijo? Muchas gracias, hijo mío, Dios me lo bendiga, la re buena. Muchísimas gracias. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ASESMED te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. ASESMED, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo podés ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Por eso uno recoge anécdota, el fútbol no cambió, pasan los años, cambiaron los sistemas, cambiaron esto y aquello, pero así da la circunstancia del fútbol. Por eso el fútbol no va a morir nunca. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Después los argentinos, y yo también usé, a título personal hablo, los palos también juegan. ¿Ustedes se acuerdan del Mundial de 78, Víctor? No, señor. ¿Y vos qué edad tenías en el 78? ¿Se puede saber? Menos 14. A la puta. ¿Y vos, Pancho? Menos 5. ¿Y vos, niño? Menos 4. ¿Y vos estabas en la Argentina, Ricardo? Sí, tenía 5 años y me acuerdo del Mundial. ¿Te acordás de mí? ¿Y vos te acordás que hubiera pasado si Resenbrick, por bajo el poste derecho de Fillol? Era campeón Holanda. Muchísimas gracias. Y cambiaba la historia del fútbol. Cambiaba todo. Ni Luque, ni... Es decir, otra historia. La pelota va contra el palo derecho de Filiol, ¿verdad? Desvía con los ojos, Filiol. Desvía con los ojos. ¿Y quién estuvo ahí transmitiendo? Y usted. Muchísimas gracias. Entonces hice acto de presencia, transmití por Canal 9 el Mundial del 78. Ahí in situ. Y me acuerdo la cara de los argentinos. Y después fue la locura.
Resenbrick, por bajo, al poste derecho. Ahí desvió con la mirada, dijo, tiene razón Ricardo. Así es el fútbol, ya volvemos. Perfil bajo. Tenés un giro que... ¿A quién le decís? Espera, ¿a quién le decís? Perfil bajo, Arturo, ya te va, ¿verdad? Bueno, listo, ya volvemos. Qué bárbaro. Tenés un giro que enviarlo a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Weser, uno en Paraguay, escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en el mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus, personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Juega 0 y ya estamos con la copa. Farmacias Catedral, digas a vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si tuviésemos que elegir un jugador de Libertad, nos quedamos con Tacuara hoy. Sí. Julio Enciso. Viene rindiendo alto. ¿Tacuara? Para mí Tacuara sí. Yo me quedo con Tacuara, sí. El 1. Tacuara. ¿Víctor? Sí, Tacuara. ¿Y qué es lo que más se le cuestiona a Tacuara jugando en la selección? El famoso penal. También pudo haber cambiado la historia allí. Ahí está, que pudo haber cambiado. ¿Y quién puede discutir la calidad de Tacuara Cardoso? No, nada. Pero ¿cómo estuvo tan cruel? ¿Verdad? Sí, pero se olvidan que él marcó el penal histórico también que nos da el pase por primera vez a cuartos de final contra Japón. Queda eclipsado ese penal de Japón y se recuerda el de... El fútbol te recuerda lo malo siempre. Sí, ¿no? Brillante, Ricardo, así mismo. El Mundial 78 fue que histórico, primera transmisión de TV en color y última hora marcó un nuevo camino con suplemento de esa cita, dice César Lifran. Mira, César, no quiero entrar a discutir contigo, mi querido César Lifran. Para mí esa transmisión fue en blanco y negro del Mundial 78. Ya volvemos. Mega de liquidación de La Yoteña S.A. Liquidamos todo por renovación de stock hasta 50% de descuento hasta el 14 de mayo. Les esperamos en nuestras sucursales de Encarnación, Coronel Oviedo, Lambaré y nuestra casa central de Presidente Franco. Para más información, seguinos en Facebook e Instagram. Mega liquidación de La Yoteña S.A. ¿Sabe por qué, César Ifrán? Porque el 79 la televisión era en blanco y negro. Fíjate vos, un partido estelar, Boca Olimpia de la Bombonera. Fíjate vos. Puedo estar equivocado, Puedo estar equivocado. Creo que aquí todavía no teníamos color en la televisión. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. También contiene cocú y cedrón capi y arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. ¿Cuándo fue la primera vez que para que Cerro enfrentó a Atlético Minero en la Copa, Pancho? No tengo, no sé. No sé. ¿Sabes? Arturo estuvo presente ahí. ¿Usted? Y bueno, así nomás, es generacionalmente. Es muy difícil. No fue en el 81 la primera vez a color en Paraguay. 72. No. Atlético Mineiro. ¿Verdad? No, la primera vez en colores en Paraguay, digo. 81. ¿Qué año? 81. Puede ser, incluso se llegó a llamar Deporte Color cuando Canal 9 lo lleva a Juan Ángel Gómez. Y su programa se llamaba Deporte Color como consecuencia de eso. Exactamente, sí. Pero que me disculpen los colaboradores. Para mí, Mundial de 78 blanco y negro, 79 blanco y negro, y me pueden decir, ¿y vos relatabas en blanco y negro? Sí, yo relataba en blanco y negro. Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recuerda las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada, Cargan barcos y rodados. Hace 67 años Alfredo Troni conquistó el poder con un golpe militar, hecho que llamaría inicio de la más oscura, prolongada, y aprobiosa dictadura que conoció Paraguay. El 4 de mayo de 1954, lo cual entonces mandatario Federico Chávez se quedó en el poder 35 años, Gustavito. Generales, túnel de artillería, corazón.
¿Dónde está? Otra cosa. Hoy es aniversario del 1 de marzo, ¿verdad? Sí, señor. 45. Bueno, nuestras felicitaciones a directivos, funcionarios, compañeros. Estuvimos años ahí, muchísimos años. En total no fueron 21, fueron 23 temporadas, creo. ¿Vos tenés la pipa, Víctor? La pipa, Sí, tengo bolígrafo, sí, sí. Bueno, a ver, por si yo estoy equivocado o no. Muere el recordado y querido Carlos Alberto Gómez, 1987, muere el 1 de septiembre y este cuerpito, como diría el de Riquelme, debuta al 11. Entonces vamos, 87 al 95. ¿Cuántos años voy a llamar, Arturo? Mirá, Ángel. Son, 87 al 95 son 9 temporadas. Sí. Bueno, brillante, Víctor, 9 temporadas, porque agarramos en septiembre el 1 de marzo y renunciamos en 1 de marzo, en mayo del 95 con J. y Rubén Darío. Quiere decir que hicimos y nos quedamos libres de transmitir hasta fines del 95, ¿se entendió? Perfecto. Pero hicimos la temporada, ¿sí? Sí, 9 temporadas, entonces contamos. Y después volvimos 99 hasta el 2012, ¿cuánto es? Y son 13 años, más 9, 21 temporadas. Entonces sí, son 21 temporadas, brillante. 21 temporadas y no 23, 21 temporadas en Radio 1 de marzo. Muchísimas felicitaciones a los directivos, a los oyentes 1 de marzo, a la gente que hace la radio de aquí, que pasen muy bien. Muchísimas felicitaciones. César y Fran, fue el primer mundial en la que vivimos en directo, es verdad, pero los suplementos históricos de última hora, así mismo es mi querido César, así mismo César y Fran. Arturo, sí. Las primeras transmisiones televisivas a color en el Paraguay se dieron en el año 78, pero de forma experimental en Canal 9, televisando algunos partidos del Mundial de Fútbol del 78 a color. En su gran mayoría, los de ese Mundial fueron en blanco y negro. ¿Quién describió eso? Está en un artículo en Televisión en Paraguay. Déjame en las dudas, Pancho, y créeme a mí. Pudo haber sido para el operador en color. Y tráeme un partido en color del 78, por favor. Argentina, por ejemplo, Arturo, en el 78, algunos partidos, pero por un sistema especial a colores, pero principalmente en cines y en el Luna Park se pudieron ver esos partidos. Por eso le digo a Pancho. Pero si en Argentina no tenía color, experimental. No, pero si Argentina no tenía color, nosotros no íbamos a tener. Después que la dictadura gastó millones para transmitir ese partido a color, pero la mayoría lo vio en blanco y negro. Ahí está. Pero en Argentina sí, en Argentina. Pero aquí, que alguien me diga qué partido se hizo en color 78. Señor, por favor, volviendo a la... yo voy a decir me equivoqué, cuídese, compadre, para que no le pase a usted. 23 temporadas, ahora sí saqué el cálculo para no pifiar con el número, 23 exactamente, sumando los 2 ciclos, 23 por temporadas. Por eso te dije, Víctor. Sí, señor. Reconocimiento y cariño a 1 de marzo. A título personal hablo, 23 temporadas el 1 de marzo. Ya volvemos. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 437.000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. ¿No estaba ATC, Argentina Televisión a color? 79. Sí. Ah, Ricardo, no mundial, ¿verdad? No, Argentina Televisión a color en 79. El artículo también habla de que en el 81 recién salió al aire. ¡Ah, Pancho! Acá en Paraguay. Sí, en Paraguay. Pancho. Sí. Pero yo no estoy acá, Pancho. Escúchame a mí lo que te digo. No vayan yo conozco gente que no cree cuando uno le habla. No, yo creo, Arturo, lo que vos decís. Claro que sí. Por favor, acá el partido Boca Olimpia fue en blanco y negro. Sí. Cualquiera que haya vivido la época, creo recordar haber visto en colores. Sin embargo, el Oregón argentino, bueno, Cesarito Arrego, espejito de colores. Cualquiera que haya vivido la época, cree recordar haberlo visto en colores. Sin embargo, en los hogares argentinos, el Mundial 78 se vio en blanco y negro. Firma Daniel Badenes. Y como dice Ricardo, había excepciones, ¿verdad? Había excepciones, sí. Había excepciones. Y acá hay un artículo donde dice: el 3 de mayo del 79, Canal 7 pasa a llamarse ATC, Argentina Televisora Color, construido Figueroa Alcorta 2977, y desde el 1 de mayo del 80 emite su programación a color. Bueno, la puta.
Lo vimos en Canal 11 de Formosa, sí, 68, Racing con el Celtic, ganando 1-0 Racing, primer campeón. Saludos, mi querido César y Fran, y vamos al partido de hoy. Es uno mucho deporte en el recuerdo. Vamos al partido en instante. Digo con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, medios, manos, Bacterikill. Poderoso desinfectante que limpia, arbatiza ambientes y superficies, limpiando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyados por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentir la confianza. Pancho, tráeme uno que vio un partido, por favor, telespectador común en televisor, Canal 9, en colores. No, creo que haya. No, vos leíste, Pancho. No, él leyó. Y yo viví. Esa es la diferencia. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Sevillana también es territorio Erimark, con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juga de local y súmate al equipo Carga Supra 95, Copitrol, vamos. 12:40. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporrones, Paracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía, te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Traeme, José Solís, vos también, una serie en color de telenovelas. Había series que pasaban a color. ¿En qué año estamos hablando, José Solís? ¿De qué año hablas y de qué año te hablo yo? Ya volvemos. Yo creo que ya se quedó en el campaña, eso que siguió. Y siguió por José Solís, por presidente por Colombia. Vamos a hablar de fútbol, todo. Vamos a hablar, no hay problema. Llegaron uno antes y otro después y chau resaca. Pasa por Electrobania, adelanta el regalo para mamá y tu primera cuota la pagas recién en julio. Juego de Sumier de Colchones Paraná, 1.40 por 1.90 con Pillow Top, en cuotas de tan solo 142.000 guaraníes. Ya japa Electroban. Verán, José Solís, poco habrá hablando de 1980. Yo te hablo del Mundial del 78, ya voy. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizaron la mejor atención porque usted se lo merece. ¿Cómo anda, Carlito? Buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes a vos y a tu audiencia. Bueno, Carlito Jarazaguil, ¿a qué hora sos presentado como técnico de Fulgencio Yegro? Y yo tengo entendido que mañana va a ser la presentación, porque estamos ultimando todos los detalles. Hoy a las 6 tenemos una reunión con el presidente nuevamente y ya con eso programamos la presentación prácticamente. No, por eso estamos hablando. ¿Qué sensaciones te da el club, el Fulgencio Yegros, Carlito? No, yo soy de la comunidad acá de Ñemby, estamos muy cerca de la institución. Seguimos de cerca, tengo un hijo jugando ahí también en las fuerzas básicas y estamos muy atentos a lo que está sucediendo, entonces con mucho gusto yo también me puse a disposición de la directiva cuando me hablaron al respecto y fue muy rápido todo, porque aparte de eso las ganas que tengo de seguir trabajando, como decís vos, muchas veces se combinó el hambre con el deseo de comer. Pero va a aportar y eso es muy bueno, le viene bien. Nos viene bien a todos tu presencia, Carlos. Ojalá que sea, vamos a estar con la mejor disposición. Nosotros tenemos la mejor disposición para colaborar con la institución primero y ya después para tratar de sacar adelante todo. Bueno, oficialmente acá no anuncia lo que nos está diciendo. A la tardecita estamos acá, vamos a charlar un poquito y ya ultimando los detalles y mañana creo que él me va a marcar la hora porque a la tarde creo que están entrenando ellos. Bueno, muy bien, pero sos nuevo técnico y que te vaya bien. Compañero Carlos Jarazaguil, nuevo técnico de Fulgencio Yegro.
Carlos, la consulta que tiene que ver con tu cuerpo técnico. ¿Quiénes van a integrar el cuerpo técnico allí en Fulgencio Yegros? En el momento hay gente trabajando en Fulgencio Yegros. Julio Fran es uno de ellos que está ahí en las inferiores, creo que posiblemente viene conmigo y vamos a ver auxiliar de Erling Jara, un sobrino que está ahí que siempre estuvo conmigo en la triada y es de la informática también. O sea, vamos a estar multiplicándonos varios profesionales para tratar de llenar todos los requisitos. Profesor, las cosas y las vueltas que tiene el fútbol, le toca debutar contra su querido 2 de mayo de Pedro Juan Caballero también. Y sí, es que viene este domingo o sábado, no sé qué día está en turno él, pero Yegros lleva perdido dos juegos seguidos, y entonces yo pienso que es el momento de tratar de restablecerse, de reponerse. Ya estuvo mirando un poco la plantilla, los jugadores con que cuenta. Sí, estoy siguiendo de cerca. Hay muchos jugadores que ya pasaron por mi servicio. Yo creo que desde Juvenal Cardoso, que en Olimpia ya lo tuvo ahí, a él y a Rojas, son los que prácticamente iniciaron conmigo también en la primera, y varios, Alonso, y tengo varios jugadores que en este momento se me estaba yendo, pero jugadores que ya estuvieron conmigo y ya los conozco, ya nos conocemos, y es cuestión de charlar y ponernos de acuerdo siempre. Profesor, muchas gracias, que sea con éxito, y vamos a estar siguiendo de cerca la campaña del Fulgencio Yegros de Ñemby. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, gracias. Carlos, en la pausa y volvemos. Mil Empeño, 20 arreglos, cebolla, seguro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar. La televisión en Paraguay envía Gustavito, en la era analógica. El primer canal de televisión en Paraguay fue Canal 9, SNT. Inició su transmisión el 29 de septiembre del 65 en blanco y negro. El primer canal de televisión en color en Paraguay, Canal 13, RTC, inició su transmisión el 11 de febrero del 81. Telefuturo hace aparición el 12 de noviembre del 97. La Tele inicia oficialmente su transmisión el 21 de septiembre del 2008, siendo el primer canal de aire con proceso interno totalmente digital. Ya volvemos. Sanri, sea soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Adolfo Mencho Fatecha es el ayudante de Iván Almeida en Soldamérica. Ahora. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva, con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo, cupos limitados. Para más info ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994319-160 y 0994319-034. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Reiteramos, Carlos Carazay, el nuevo técnico del Fulgencio Yegros. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, aros de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. La web ciopar.com.py o seguirnos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones del placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Feel. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Urubillá. Conoce nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y yerba mate Urubillá. Líbrate de los olores y recargate de energía con Etidol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción. Con un plus de cafeína, el ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 1248. Mamá se merece la mejor moto del país. Lleva hoy mismo la HB 110 Luxury o la HB 110 Maruti en mini cuotas semanales y sin entrega inicial. Y además te llevas regalo un electrodoméstico para mamá. Comunicate al 0981 484135 o seguinos en Facebook como @LeopardPY.
Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. ¿Qué equipo pone Cerro hoy? Está para jugar Jan en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Santiago Arzamendia. En mitad de cancha, Enzo Jiménez, Ángel Lucena, Matías Villasanti, Claudio Aquino. Como media punta, Federico Carrizo. Y como único delantero, Robert Morales. El más probable equipo de Francisco Arce para medir Atlético Mineiro. En el 2019, Cerro le ganó a Mineiro 1-0 de visita. Gol de Churín, minuto 77 de partido en el estadio Mineirao. Había acontecido en aquella ocasión. Publicación de premios que tiene CNT en el mes de mamá. Un Audi Q2, 1.800 millones en el poderoso. Un Peugeot 2008 del año. Doble chance de ganar 150 millones. Animate a soñar. 2.550 millones en premios. Pedí CNT Chef por Emoy. Viene Arzamendi al tiro sobre el arquero. ¡Gol! Churín Arzamendi a darle un sobre el área. El pelotazo largo de Arzamendi. Era para el arquero, pero antes Churín, el defensor en el piso. Se quedó en el piso Rever y aparece Diego Churín, el olfato del goleador, para empujar la pelota al fondo. Y Cerro llega al primer gol en el partido. ¡Qué presencia de Churín! ¡Qué ingreso de Churín para empujar la pelota al fondo! Gana Cerro Porteño por 1-0, lo hizo Diego Churín, resonante victoria de Cerro Belo Horizonte. Lo hizo Diego Churín, Cerro Belo Monumental. Cerro Porteño, el club del pueblo. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del campeón. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. ¿Tener el equipo de Cerro de ese partido? Voy a buscar el dato exacto. En 2019, en marzo, fue aquella oportunidad. Fue el debut de Cerro en aquella Copa Libertadores, si mal no recuerdo. Y en la revancha incluso Cerro aquí también le había ganado por 4-1. En un ratito el equipo y ya tenemos ese dato preciso. ¿No juega Junior? Sí, está para jugar Junior Alonso de titular. ¿Y su delantero quiénes son? Hulk es el que convirtió 3 goles en los últimos 2 partidos. Tiene al chileno Vargas también como otra de las opciones, el entrenador Cuca. Voy primero a lo del 2019, aquí encontré los equipos. Aquel día Cerro jugó con Juan Pablo Carrizo, Salustiano Candia, Juan Escobar, Fernando Moreguieta y Santiago Arzamendia. En mitad de cancha, Federico Carrizo, Matías Villasanti, Juan Aguilar y Oscar Ruiz. Y 2 en ataque, Joaquín Larribey y Nelson Aedo. Ingresaron en la segunda parte Alberto Espínola, Hernán Novik y Diego Churín, quien fue el autor del tanto. Fernando Cubero era el técnico de Cerro en aquel momento. ¿Quién saben ustedes del rival? Tiene descartado a Saracho por lesión. Se había lesionado la vez pasada en el partido ante América de Cali. Tiene una lesión en la rodilla. Los que están fuera lesionados son Rafael, Saracho, Marroni y Caleve. Tiene son a los 4 que están fuera y está suspendido Natán que fue expulsado, sí, exactamente. Y hoy Cuca vuelve a la banca porque él estaba suspendido, cumplió su sanción y hoy retorna a la banca. 5 jugadores fuera, 4 por lesión y 1 por suspensión. Tiene a Savarino, también delantero, Eduardo Vargas, delantero, y a Keno. Sí, Vargas hoy suplente, según lo que viene, va a jugar Hulk. Va a jugar Hulk. El probable equipo: Everson en el arco, Mariano, Igor Ravelo, Junior Alonso y Guillermo Arana en la zona defensiva. 3 volantes: Nacho Fernández, el ex River, Cheche, Alan y 3 delanteros. Por derecha Savarino, por izquierda Keno y de 9 Hulk, el equipo de Cuca. ¿Cuáles son los extranjeros en este equipo del Mineiro? Y Savarino es venezolano, Nacho es argentino, Alonso es paraguayo y Vargas chileno, que está en la banca. Y Saracho, que está lesionado, también es argentino. Bueno, ese y Cerro, entonces ya tenemos la base también, ¿verdad? Sí. El mismo equipo que jugó en Cali. Y Igor Ravelo, acotando nomás también. Igor Ravelo
le sacó el puesto a Rever. Rever es el histórico capitán, aquel que levantó la copa con el Mineiro en el 2013, ya desde esa época viene siendo capitán, pero llegó Igor Ravelo y le termina sacando el puesto también a, en este caso, Rever. Y Jefferson Savarino es del Mineiro, es el de la selección venezolana. La selección venezolana. Bueno. Viene de ganar el fin de semana. Viene en un buen momento, por lo menos su estadual allí Mineiro. ¿Saracho era el de Racing? Sí, volante central. Y también tiene un ecuatoriano que el otro día ingresó ante América de Cali, Alan Franco, es volante central, ex Independiente del Valle. Y Jul le llaman ustedes, ¿verdad? Jul, ¿qué edad tiene? ¿40 años? Y Jul tiene 34. Joven todavía, 34 años tiene Jul. Hoy está más Jul que nunca, está más ancho. Sí. Está grande, está muy grande. Está grande, salvando así la distancia es más o menos un bobadilla. Tanque bobadilla. Parecía así ese rasgo ancho, está Jul, está grande. Está se llama Givanildo Vieira Luis Fernando de Sousa. Jul nomás. Givanildo Vieira Luis Fernando de Sousa. ¿Cuántos nombres tiene? 1, 2, 3, 4 nombres. Yo tengo que tiene 6 nombres en Paraguay su nombre. 6 tiene, 5 seguro. ¿De quién? Campeón mundial. ¿De quién? Tantos nombres le pusieron. ¿Quién es? Bueno, listo. Contigo, Luis. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650, casi Julia Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellarame 751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Queremos hablar con Mingo o con Sasá. Gran reacción de San Lorenzo, le ganó a Capiatá 3-2, estaba perdiendo 2-0. En IO, compra un celular Samsung Galaxy A12 tan solo 1.376.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py, envío gratis Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Y esta mañana viajó Olimpia también a Brasil. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés, y la primera cuota la pagás recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco. Vos estás primero. El ecuatoriano en Franco fue campeón con Independiente del Valle en la Sudamericana aquí en La Olla en el 2019. Para aportar más, Alan Franco lo vimos jugar acá contra Colón, Independiente del Valle. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones y mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Qué tenemos 13:30, niños? Regalamos el shopping. Así mismo, de Agro Shopping tenemos una canasta llena de productos. Las verduras, las frutas y verduras del Agro Shopping. 13:30 el sorteo, señor. Son 30 llamadas, así que 30 llamadas a las 13:30. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar en Brucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con jugo de Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El sábado terminaba el partido y minutos después, luego de darnos un abrazo entre todos, ya estábamos con la logística de este partido y es así, literal. Creo que no nos dio tiempo ni siquiera de brindar con una copa porque ya estábamos metidos en la logística de este partido, porque en menos de 48 horas teníamos que viajar y en menos de 72 horas vamos a estar disputando ese partido. Así que, como te dije acá, lo importante es que los atletas descansen, que los atletas puedan hacer esos trabajos de recuperación que son tan importantes y que lleguemos de la mejor forma al partido. Vamos muy ilusionados y ojalá se pueda repetir aquello que logramos hace 2 años en ese mismo estadio. El equipo es muy fuerte en lo mental, lo demostró cuando tuvo derrotas y con rápidas reacciones. Sí, en los malos momentos demostró esa madurez. Hoy también, después de una victoria importante, es un desafío mantener esa madurez, esa sobriedad, esa fortaleza mental, y creemos que nuestros jugadores están en eso y que llegamos muy bien y que vamos a realizar un gran partido y traer un resultado positivo a Brasil. Fútbol a lo grande.
25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Muchísimas gracias a Tigo, porque tuvimos en el bloque ayer también hemos presentado el noticiero Bloque Deportivo Telefuturo, cortesía de Tigo, esto que tiene que ver con el doctor Martínez ahora. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillal a pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran sommelier es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar al Albirrojo. Super Espuma. No atienden Mingo ni Sasá, no atienden. Hasta ahora no. Me dice que no, Gerardo, señor, no atienden. Bueno, allí ganó San Lorenzo Capital 3-2. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Vivir la experiencia en Tiendas Montana, línea de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Y Guaraní Trinidad le ganó 2-0 a General Díaz, ¿verdad? Así es. Así mismo. Hasta aquí no sumó puntos General Díaz. Es el único equipo en toda la categoría que no sumó puntos. Los demás por lo menos ya tienen 3 puntos o 4 puntos. General Díaz en 5 partidos sin unidades. Y ya está la programación de la próxima fecha, los días. Está igualmente, señor, la programación de la próxima fecha de la categoría intermedia. Está Santiago. No, pero con los días incluido. Con los días, sí, con los días. Y vamos a pasar, niño, ¿te parece? Sí, está Sasá en línea, señor. Le escucha Santiago Salcedo. Gracias, niño. ¿Cómo te va, Sasá? ¿Qué tal, Arturo? Bien, todo tranquilo. Muy buenas tardes. Bueno, contanos la gran reacción ayer para el 3-2 ante Capiatá. Sí, a ver, la verdad que contento por cómo se dio la reacción, como decís vos, cómo se vio. Porque justo habíamos hablado con los chicos pre-partido de que lo que pasó ayer, o sea, lo que hicimos ayer no pasa muy seguido en el fútbol. Es muy raro por ahí que un 2-0 bajo con el tiempo, después lo terminé ganando 3-2. Y la verdad que contento, porque como que nos estamos fortaleciendo como equipo, estamos creciendo como grupo, que es muy importante eso para lo que queremos, y feliz, la verdad que el vestuario es muy feliz. Bueno, compañeros, Sasá San Lorenzo 3-2, sobre el final iba perdiendo en Capiatá 2-0. Por lo que venía presentándose en la categoría, era un partido fundamental para ustedes, Sasá, para meterse allí en la pelea, en la tabla de posiciones. Había frenado General Caballero, ustedes ganaron, se ponen a 1 nada más, todo muy parejo, por lo menos así los primeros 4 o 5 en la categoría, Sasá. Sí, ¿qué tal? Era un partido más importante como lo están siendo todas, los partidos muy duros, la verdad que por suerte se nos están dando. Estamos siendo un equipo bastante, creo que duro, ¿verdad? Compenetrado todos, por más que haya, sacando más mira, por más que haya mucha juventud, creo que estamos bien. Y nada, la verdad que feliz, contento por cómo se da, por cómo ganamos, por cómo venimos, por cómo estamos en la tabla, con el club también, por el apoyo que nos da, por la gente. Y obviamente que esperamos seguir de esta manera y de a poquito ir afianzándonos más todavía. Y en tu caso, la importancia de anotar, o sea, sea de penal o no, el gol para el goleador siempre es vital. No, claro que sí, siempre es importante, ¿verdad? Para un delantero que llega a los goles, convertir, ¿verdad? Por ahí no se me está dando, pero nada, yo tranquilo. Acá lo más importante es el club, es el todo, y más allá de quién convierte, ¿verdad? O sea, por ahí no somos un equipo que es demasiado goleador, por decirlo así, pero somos un equipo bastante compacto, donde ya hicieron goles los defensores, los volantes, los delanteros, y eso también es importante para nosotros, que más allá que no seamos un equipo demasiado goleador, pero que hacemos goles. Y por suerte, bien, o sea, contento con el gol, pero obviamente, como te dije, más contento por la victoria y por el contexto, por cómo se dio todo. Santiago, y a nivel personal, ¿qué tal hasta ahora la experiencia de jugar en la intermedia, esta nueva experiencia para vos a esta altura de la carrera? Y te agrego otra pregunta, ¿pegan mucho más los defensores en intermedia? En cuanto a experiencias, como me decís, en la pretemporada, lo que así como que escuché muchas cosas, muchas anécdotas, mucha historia, y también como que las puchas, esto mismo pasé también yo en su momento, digo, viste, por ahí por todo lo que pasan
los jugadores, o sea, por todo lo que yo he vivido también en su momento hace muchos años, en cuanto a comodidad, en cuanto a esa necesidad, por llamarlo así. Eso es lo que como que no es que me puso un pie a tierra otra vez, sino que me trajo mucho recuerdo de antes otra vez, por todas las cosas que venía escuchando, ¿verdad? Y experimentando con los compañeros por cómo se da. Y después bien, la verdad que bien, los compañeros bien, los chicos están creyendo por ahí en lo que se puede hacer, en el proyecto que pasa con el club. Y eso, después la segunda pregunta no me recuerdo. No, sí, los defensores pegan más que en primera, que en otras categorías. Bien, no sé si pega más, pero por ahí se juega más, creo también. O sea, es más permisivo ciertas cosas. Como que viste que de repente uno está acostumbrado al VAR, ¿verdad? De que por ahí hay una jugada fuerte, una infracción o un salto, lo que fuese, y como que pararte, quedar, mirar a ver qué sucede. En cambio acá, pues viste que no, que es todo más seguido, es más corrido. Y sí, y por ende se hace más duro otra vez. Más duro porque hay, no todo es full, por ejemplo. Y todo está bueno, che, la verdad que es... Pero sí se pega bastante. Es volver un poco, Sasá, a las raíces, digo, al fútbol. A las raíces. O sea que justo te iba a decir eso, es como volver a las raíces, o tipo un déjà vu otra vez, ¿verdad? A cómo se jugaba hace algunos años nada más. Y hace poquito tiempo nomás. Sí, y a ver, el ritmo de juego, ¿qué te parece también? Se corta menos, obviamente. Pero mucho menos, y los partidos no es por nada, pero terminás más cansado, más golpeado, porque la verdad que se juega mucho, che. Y también, por lo que me está tocando vivir ahora a mí, ayuda mucho por el tema de las canchas. O sea, a mí todavía no me tocó por ahí jugar, viste, famoso está esa historia de que la intermedia, que las canchas, que no tienen pasto, que son duras, que a mí los partidos que estoy jugando, la verdad que no me tocó vivir por ahí ese tipo de canchas, ese tipo de cosas. De pegar, de todo para arriba, no sé qué, no, al contrario, o sea, todos los equipos intentan jugar, y se intenta hacer un buen fútbol, y sí, por momentos sí así a veces. Ahora les toca ir hasta Itapúa para jugar contra Guaraní de Trinidad. Sí, el sábado por la mañana. El sábado por la mañana estaríamos jugando allá contra Guaraní, versus Guaraní. Y creo que el viernes estamos dejando. Te consulto. Vamos a ver cómo se da, che. Vamos a ver cómo se da. Sí. Ya que tengo muchas ganas, mucha curiosidad también de vivir todas esas cosas. La verdad que lo estoy disfrutando. De vivir ciertas cosas por ahí que ya, quieras o no, uno como que ya se había olvidado. Sasá, ¿cómo es el trato, digo, con tu hermano en cuanto a cuestiones futbolísticas? ¿Cómo es esa relación? Vos también das de repente tu punto de vista, decís, no, me parece que acá yo voy a rendir más, o puedo jugar tantos minutos, o él te dice, no, te quiero poner de entrada. ¿Cómo son esas charlas futbolísticas entre los hermanos Salcedo? Y a ver, si te digo que no charlamos, obviamente te miento, ¿verdad? Si te digo que no hablamos nada del equipo, nada, te estoy mintiendo, o sea, pero con eso tampoco te digo que le digo, no, mira amigo, esto así, no. De repente me preguntaba cómo estoy yo, o sea, cuánto es lo físico, cómo me sentí, te parece estar así, o sea, jugar los tiempos, o sea, sí, pero yo no te puedo negar que sí lo vamos charlando y acomodando, pero en general, también con los compañeros, porque te fueron por la seguida partido importante. Y el día a día yo pensé que iba a ser más difícil, che. Porque como que es un parentesco directo en cuanto al trato, pensé que nos iba a costar más el trato el trato nuestro para con los compañeros, ¿verdad? Porque quieras o no, pues el técnico es mi hermano. Claro. Y hay ciertas cosas por ahí que yo también dudaba de cómo hablarle, de cómo dirigirme a él de repente qué sé yo, en ciertas cosas. Por ejemplo, la pelota parada, en decirle Mingo, o profe, a veces me sale profe, a veces me sale Mingo, o sea, dependiendo también de la situación. Depende cuando es más extendido, sí, o sea, dale Mingo, o sea, el trato del tú a tú como siempre. Pero, por ejemplo, ayer, en el partido en el entretiempo, el trato del profe, ¿por qué? Porque estábamos peleando 2-0 y Mingo entró, el partido anterior de local también casi echó todo el vestuario, o sea, hay
ciertas maneras y ciertos modos, pero es que lo intentamos manejar, ¿verdad? Pero por suerte bien, che, en general, tanto con el técnico como con los compañeros. Santiago, te mandamos un abrazo, que sea con éxito y que sigas en esta racha también de marcar y seguir marcando goles. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy contento y ojalá que, como decís, ojalá que podamos seguir con esta racha, más que nada la victoria y los puntos ganados, que es lo más importante para nosotros. Un abrazo y cuando quieran. Santiago Gabriel Salcedo en línea con nosotros aquí en el Fenómeno de la Siesta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Sevilla, Cacerritos de Valle Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pachito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Vos tenés la lista de viajeros de Olimpia y están todos, Olimpia juega mañana. Sí, al final, por lo que pensábamos en realidad, viaja Ramón Sosa con normalidad. Veremos también si es que está 100%, porque salió con una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo. Y también viaja Alejandro Silva, porque él terminó tocado el partido, caminando con mucha dificultad, se lo notaba golpeado después de la última jugada, y también está Alejandro Silva. Roque Santa Cruz a disposición para este partido, viaja. Richard Ortiz también retorna, que no había estado por un problema físico en el último partido, y lo mismo el central Luis Cáceres, quien había estado lesionado. Inclusive lleva 3 arqueros en la lista. Exactamente, lleva 3 arqueros. Sergio Orteman salió esta mañana Olimpia, en realidad ya llegó esta mañana hace 3 horas aterrizaron en Porto Alegre para el partido de mañana ante el Inter. La lista completa es la siguiente: Alfredo Aguilar, Gastón Olveira, Pedro González, Ramón Sosa, Saúl Salcedo, Marcelo Estigarribia, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Alejandro Silva, Jorge Recalde, Luis Cáceres, Néstor Camacho, Rodrigo Rojas, Jordan Santa Cruz, Iván Torres, Walter González, Derlis González, Brian Ojeda, Diego Polenta, Sergio Tálora, Antolín Alcaraz, Diego Torres, Alan Benítez y Roque Santa Cruz. Muy bien, llevamos con internet la promoción con el niño 1311. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera: el Parque San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como la Lotadora Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra. Ahora visita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Cerro y Abu rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Caceremí, numerosa Concepción. Estilo Hogar. Vamos con el repaso de la división intermedia. Todo arranca el día viernes a las 15 por la tarde el partido General Caballero en Mallorquín, en el Estadio Carendú, será local ante Fernando de la Mora. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todos sus radicales y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa nutrice sabor a tu vida. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-448 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Más de la fecha 6 de la intermedia. El sábado, los siguientes partidos por la mañana a las 10. Ameliano Apirá en el Roque Batilana. Asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual con un plazo de hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia. Con garantía Fogapi, llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Más de repaso de partidos del día sábado. Fulgencio Yegros, 2 de mayo, 10 de la mañana en el Bosque de Paño, 10 de la mañana igualmente en Ciudad del Este, 3 de febrero, Trinidense. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad de Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuy Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Otro partido para ese sábado por la mañana, fecha 6 de la categoría intermedia. Guaraní de Trinidad en el sur del país va a recibir al Sportivo San Lorenzo. Guaraní de Trinidad San Lorenzo, 10 de la mañana del sábado.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedán, New Onix y New Onix Sedán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morphy, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Más de repaso de partidos el día domingo a las 10 de la mañana. Tacuaré será local ante el Deportivo Capiatá en el Roque Batilana. En Punto Farma hoy, super ofertas de suplementos y vitaminas hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app, en la web o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. A ver si podemos llamar por WhatsApp con el doctor Ariel Martínez. Ahí los compañeros le van a llamar. Gerardo tiene el número. Recién veo tu mensaje. Te podemos llamar, responde sí. En instantes el doctor Ariel Martínez, que está con Cerro, con la delegación en Brasil, a ver si vía WhatsApp puede hablar para Fútbol a lo Grande Monumental. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Más de repaso de partidos. Deportivo Santanista de Aldías juegan a la mañana, igualmente el domingo 10 de la mañana, mismo horario para el partido. Iteño Resistencia. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucia, de la Generación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Se cierra todo con Rubio Ñu Independiente el día lunes a las 15. Rubio Ñu Independiente, Víctor. Estamos, señor, está en línea el doctor Ariel Martínez. Ya lo vamos a saludar a continuación, allí con la delegación de Cerro Porteño en la ciudad de Belo Horizonte. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Un saludo para vos, tus compañeros y toda la audiencia. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Cuéntenos cómo está el ambiente allí a la espera de lo que va a ser el partido de Copa Libertadores. Un duelo muy importante porque hablamos de los dos punteros en este momento, Cerro Porteño y Atlético Mineiro. Sí, por suerte ayer el viaje fue sin ningún contratiempo. La gran inversión que hace el club en ese sentido tiene buenos resultados y más con lo que estamos viendo que pasan con otros planteles. Estamos muy contentos porque ayer llegamos en poco más de 2 horas, a las 7 local estábamos ya en el hotel, los jugadores cenaron, descansaron y hoy continuó de la misma manera. Acaban de terminar el almuerzo y ahora están descansando ya, esperando nomás la hora del partido. Doctor, y luego de semejante desgaste como se dio en el partido ante Olimpia, donde corrieron desde el principio al fin los jugadores, ¿cómo se encuentran desde la parte física? ¿Qué reportes tiene en ese sentido? No, el plantel está muy bien. El único que tuvo un inconveniente, y no en el partido, sino al día siguiente en la práctica, fue Alan Rodríguez y por eso quedó a trabajar en Asunción. Los estudios médicos que recibimos hoy nos hablan de una lesión que no reviste de mayor gravedad, así que los 23 que vinieron están a disposición del cuerpo técnico. Hay muy buen ambiente. Lo lindo es que todos quieren jugar, ¿verdad? También los resultados positivos que se vienen dando crean ese ambiente y no hay nadie que se quiera perder ni un minuto de todos los partidos que se vienen jugando. Y es un lindo problema que tiene el técnico, armar el 11 con jugadores en plenitud y muy motivados por lograr los objetivos que nos propusimos en este semestre. Sí, muchas veces eso de la motivación, el conseguir resultados exitosos va tapando un poco el desgaste, o sea, en ese sentido ningún tipo de temor sobre la parte física que pueda llegar a resentir hoy Cerro durante el partido, porque bien sabemos que los brasileños intentan generalmente eso de tener intensidad desde el principio, tratar de hasta ahogar a los rivales, pero ningún miedo, ningún temor sobre la respuesta que hoy pueda tener Cerro. El club está trabajando y está invirtiendo mucho en la recuperación. Creemos que la clave para esta seguidilla de partidos es sin duda la recuperación, y en ese sentido los profes,
todo el staff médico y todas las inversiones que se hacen en infraestructura que tenemos hoy en el club, y que inclusive para esta seguidilla de partido estamos recurriendo a clínicas privadas. Se está haciendo un gran trabajo en esa parte, y en lo físico creo que no nos estamos resintiendo hasta ahora, que estamos más o menos en la mitad de esta seguidilla de partidos, y como dijiste, sin duda acá lo anímico pesa mucho. Tenemos un plantel muy motivado, muy esperanzado en conseguir hoy un resultado positivo nuevamente, y que viene a ser un gran partido, ¿verdad? Ganar el clásico de la manera que se hizo, manejando el partido del primer hasta el último minuto, ganando con cierta holgura y pudiendo haber sido inclusive mayor la diferencia. Creo que ayuda mucho para enfrentar hoy el partido, a pesar de tener muy poco tiempo de recuperación. Ni siquiera se van a cumplir las 72 horas. Doctor, y en lo previo, ¿qué tipo de partido presume? ¿Algo similar por características a lo que pasó en Colombia ante América de Cali? ¿O al tener mayor poderío Atlético Mineiro imagina una dificultad aún superior? Mineiro es un equipo grande, jugamos en un escenario histórico, un estadio mundialista, o sea, el contexto da para un gran partido, y ellos tienen la obligación, jugando en casa, de salir a buscar los 3 puntos. Pero nosotros, como te dije, estamos muy tranquilos, muy confiados. Se hicieron bien los deberes, se viene de un gran resultado, entonces creo que va a ser un gran partido, y estamos muy esperanzados de lograr un resultado positivo esta noche. El profe estuvo trabajando en todo este tiempo, y el sábado apenas dio tiempo de festejo, creo que 10-15 minutos que los muchachos festejaron, unos abrazos y felicitaciones, y ya nos metimos de lleno en la logística de este partido y en todo lo que conlleva los desplazamientos en estos tiempos de pandemia. Así que estamos muy tranquilos, muy esperanzados de lograr un resultado positivo. 2 últimas cuestiones, y agradeciéndole como siempre por la gentileza de charlar con nosotros, doctor. Ayer alguna parte de la delegación llegó a ir a hacer una especie de reconocimiento, a ver cómo está el estadio, o ya no hizo falta. Y lo segundo, ¿cómo está el clima ahora y qué se presume para el horario del partido allí en Belo Horizonte? No, ayer llegamos nosotros a la noche, ya hoy fueron los muchachos a la reunión técnica temprano. No hay mucho secreto, ¿verdad? El Mineirao es un estadio que fue mundialista hace poco, un estadio de primer nivel. No hay mucho secreto ahí, un estadio que inclusive gran parte del plantel conoce, porque hace dos años jugamos acá y logramos inclusive un resultado positivo. Así que hoy sí estuvieron en la reunión técnica, y obviamente no hay ningún inconveniente con el estadio y con el campo de juego. Y el clima estaba bastante parecido al de Asunción ayer cuando salíamos, por lo menos. Estarán por los 25 grados, está soleado el día, algunas nubes. Yo creo que no va a cambiar mucho para la hora del partido. Muchas gracias como siempre, doctor, que sea con éxitos para esta noche. Dale, gracias, Víctor, un saludo para vos y tus compañeros. Así pasaba el doctor Ariel Martínez, directivo de Cerro Porteño, integrante del departamento de fútbol desde la ciudad de Belo Horizonte. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Un segundo, Luis Niño, disculpame, falta un partido de la intermedia. El lunes a las 15 en la Arboleda, Rubio Ñu, Independiente de Campo Grande. Así se va a completar la fecha 6. Tendremos actividad viernes, sábado, domingo y lunes en la intermedia, señor. Muy bien, al doctor Ariel Martínez, que siempre es muy atento con Monumental Fútbol a lo grande, muchísimas gracias. Predispuesto para la charla previa al partido. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decirle gracias, mamá, con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota la abonás recién en junio. Hace feliz a mamá, la gente sabe Tupí. El tema de la hoja de ruta de Nacional es el más complicado. Tiene que jugar Nacional con Cerro Porteño y tiene que jugar con Olimpia. Seguido, Cerro Olimpia, Nacional, que está a 4 puntos de Libertad.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. El caso de Libertad comprometido con el descenso, que lo que más le cuesta. 12 de octubre, Sol de América, Luqueño teniendo en el medio Guaraní. Si tenés antojo de buen almuerzo todos los días de Misma Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas son a excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 09813766388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tenés con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerro tiene Nacional y después tiene comprometido con el descenso pegado River 12 y termina con Guaraní. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. También Olimpia, de los 4 que le quedan, 3 comprometidos. Solo ahora Nacional, estamos hablando que es competencia de título, pero después le vienen Luqueño River para Olimpia. En Espinato Centro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Ni hablar para Nacional. Cerro Olimpia, candidato al título, comprometido después. River 12 de octubre, sus rivales. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. En 5 minutos, niños, ¿qué tenemos para regalar? Tenemos del Agro Shopping, señor, la canasta con los productos allí, las frutas y las verduras del Agro Shopping. Hay un... Tienen 4 minutos y medio. ¿Qué número, niño? 618-4700. Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Hoy arrancamos a las 18, ¿verdad? Así es, a las 18. Para el partido Mineiro Cerro, Belo Horizonte con Ricardo y con los compañeros. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. El jueves juega Sudamericana, ¿verdad? Sí, a la misma hora River y... no, Peñarol River juegan el jueves. Sí, Peñarol River el jueves, misma hora del partido, 12 de octubre. San ¿Y qué vamos a hacer? Ángel Romero no juega, dio positivo, no juega Ángel Romero en San Lorenzo. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @RecuperalPY. Recuperal E, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Ausencia, independientemente si lo ponía o no, de hecho no va a jugar por el COVID. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada a tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos. Estándar, VIP y superior te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Iván Almeida al frente de Sol, compañeros, por estas 4 fechas, a ver qué pasa después. Renunció Almeida, Ever, su papá. Así mismo, antes, sí, señor, el título que dice Olé estas horas, test rápido positivo Ángel y aislado Oscar. Habría que ver si con esto igualmente, al estar aislado Oscar, si va a estar disponible para el jueves. Están esperando igual otras pruebas, pero está aislado de momento Oscar ante el positivo de Ángel Romero, eso de cara al jueves. A ver si podemos hablar brevemente con Iván, o hacemos el sorteo, si no lo hacemos después, o en el extra no va a poder ser. 13-27. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Cualquiera fuesen los resultados, Iván se queda hasta fines de este campeonato. Iván Almeida frente de eso. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente Western, una en prueba y escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y compartite en Influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables. Prefieren Lactolanda, disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, no va a hablar Iván Almeida hasta después del partido contra Olimpia. Su ayudante es
Estaba leyendo acá y se me fue. Mandaron Adolfo Fatecha. Dijo recién, Adolfo Fatecha. Sí, ¿qué dijimos? Perdón, ¿qué dijimos? Sí, señor Víctor. Muy bien. Niño, ¿qué número, niño, la llamada? 30 llamadas. Así mismo, señor. 618-4700. 618-4700. Se pueden comunicar los oyentes para el sorteo del Agro Shopping. Farmacias Catedral llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Mega liquidación de La Yuteña S.A. Liquidamos todo por renovación de stock, hasta 50% de descuento hasta el 14 de mayo. Les esperamos en nuestras sucursales de Encarnación, Coronel Oviedo, Lambaré y nuestra casa central en Presidente Franco. Para más información, seguinos en Facebook e Instagram. Mega liquidación de La Yuteña S.A. 618-4700, están los oyentes, Gustavito, arrancamos. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Jorge Miguel. Jorge, últimos tres. 371. 371 anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Guillermo Cáceres. Últimos tres, Guillermo. 854. Anotado. Regalón, cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial, eligiendo su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con galleta molida tradicional Arcoiris, y si elige la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que queda en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Hola. Bienvenida Centurión 349. 349, correcto, señora. Anotada. Siguiente, hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Freddy Osorio 600. 600, anotado. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga calidad certificada Cargan barcos y rodados. Hola. Hola, sí. Larissa Caballero 561. 561, correcto, Larissa, anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, Hugo Pereira 092. 09, anotado. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posición inmediata. Coordinar la ejecución llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Viva el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola, buenas tardes. Niño, Sí. niño, Joana Caballero Últimos tres. 570, niño. 570, correcto, Joana, anotada. Siguiente, hola. Hola. Sí, buenas tardes, ¿su nombre? Sí, ¿su nombre? Se fue. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Hola, Niño, buenas de tardes. Encarnación. De Encarnación, ¿su nombre? Heriberto Medina. Heriberto, últimos tres. 523, niño. 523, allí anotado. Heriberto, siguiente, hola. Hola, buenas tardes. En directo al Agro Shopping, la canasta de las verduras, las frutas, hola. ¿Qué tal, niño? Señor, su nombre. Luis Talavera 130. 130, anotado, Luis. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% de acción humectante. Además, cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sin ti la confianza. Hola, buenas tardes. Niño, Rodrigo Quintana. Últimos tres, Rodrigo. 554. 554, anotado, señor. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 618-4700, más oyentes, sí, señor. Oscar Polínico. Oscar, últimos tres. 541. Anotado.
San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Sevillana también es territorio Erimark, con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este Superior, Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Nogales, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hidalgo SRL. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Hipólito Osorio. Hipólito, últimos 3. 926. 926. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes, su nombre. ¿Qué Cabrera? Repetime, por favor. 721. Repetime, a ver, despacito. Al es Cabrera, ahora sí. Últimos 3. 721, correcto, usted te escucha. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre, señora. Sí, María del Rosario Ocampo, señor, le habla. María del Rosario, últimos 3. 495. 495, anotada. Y arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te prima con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Con Electroman renovale la cocina mamá con este combo. Cocina Tokio Dallas más juego de ollas Tramontina 5 piezas más juego de cubiertas Tramontina de 30 piezas en cuotas de tan solo 86.000 guaraníes. Ya japa Electroman. Vamos con el repaso allí en minutos, igualmente más oyentes. Hola. Sí. Hola, niño, ¿qué tal? ¿Su nombre? Edgar López. Edgar López. Llamada 15 hasta que justito estamos llegando a la mitad de los 30. Últimos 3, Edgar. 216. 216. 15 más y cerramos más oyentes. Hola. Buenas. Sí, su nombre. Milena Velázquez. Miguela, últimos 3. Milena, 222. Milena Velázquez, últimos 3, 222, anotada. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos y huellas de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mento, Vigungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, Vigungüento, alivia, mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Francisco Arguello. Francisco, últimos 3. 769. 769. Ha anotado Francisco. Siguiente, hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, su nombre. Agustina Centurión. Agustina, últimos 3, Agustina. 575. 575, correcto. Sanrio S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo, cupos limitados. Para más info, ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Por la llamada 19, hola. Sí, señor, su nombre. Repetime, por favor. Alejandro Ábalos, últimos 3, Alejandro. 834. Correcto. Siguiente oyente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Ramírez, 642, último. 642, Verónica, estás anotada. Viene a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Butadon, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Azul y Fútbol Álamos, Supercasis Vinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Vamos por la llamada, ahora hasta aquí, 21, hola. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Gustavo Ayala. Gustavo, últimos 3. 562. Correcto, 562, llamada 22, hola. 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 Sí, su nombre. Ovidio Arce. Últimos 3, señor. 455. Correcto.
En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Pettirossi al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py o seguirnos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguirnos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. La yerba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá, conoce nuestras variedades, Pantanal, nativa, relajante y chá, yerba mate y Rubillá. Más oyentes, llamada 23, hola. Hola. Sí, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3, Ariel. 741. 741, correcto, señor, estás anotado. Del Agro Shopping, regalamos las canastas, las verduras, las frutas del Agro Shopping. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola. Niño. Sí, su nombre, señor. Bernardino Aquino. Bernardino, últimos 3. 778. Correcto. Líbrate de los dolores con Etirol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de repetición que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Miriam Varela. ¿Me repite, por favor? Miriam Varela. Ahora sí, Miriam, últimos 3. 812. 812, correcto, Miriam, estás anotada. 4 y cerramos, Luis. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa MDLED 150 Maruti, retirado hoy mismo sin entrega inicial y con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leopardpy. Y fíjate los premios que tiene CNT en el mes de mamá. Un Audi Q2, 1.800 millones en el Poderoso. Una Peugeot 2008 del año, doble chance de ganar 150 millones. Animate a soñar, 2.550 millones en premios. Pedí CNT, Sheporemoy. Hola. Hola. Hola, Rodrigo Mora. Rodrigo, últimos 3. 530, voy hoy mismo. Anotado, el segundo es el sorteo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor, su nombre. Héctor Jiménez. Héctor, últimos 3. 280. 280, correcto, señor, anotado. 2 y cerramos. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia 650, casi Julia Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguimos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. ¿Cómo vamos, niño? Hasta aquí tenemos 28 llamadas. 2 y cerramos, señor. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Sí, ¿cómo señor. te di? ¿Su nombre? Alcides, Ayala. Alcides, últimos 3, Alcides. 464, millón. 464, correcto, Alcides. Llamada 29, ahora llamada 30. Hola. Rubén Fretes, 372. 372. Rubén Fretes y completamos, Luis. Ahora, espera, antes de Luis, tenemos que hacer 3 finalistas, niños, que digan Ricardo, Víctor y Pancho, ¿verdad? Acá tenemos los Sacamos papelitos. los numeritos. Ricardo. Ah, perdón, 3 finalistas primero, Tres sí. finalistas, perfecto. Saca Ricardo el primer número. Jorge el siguiente. Y Pancho el siguiente. Ahí tenemos los números Acá finalistas. tenemos. A ver. Ricardo el primero en abril, porque es tan difícil hoy, es tan difícil en los papeles hoy. Ricardo. El número 20. 20. Es uno de los finalistas. Y el siguiente, a ver. El 14, vamos a ir mirando. El 14 es María del Rosario. El 20, Verónica Ramírez. Y el 5. 20, 14 y 5. Y ahora 20, 14 y 5. Larisa Caballero, ahí está. 5, Larisa Caballero. 14, María del Rosario. Y 20, Verónica Ramírez, ahí está.
Ese es el orden. Entonces vuelvo a separar los números y ya estamos para el sorteo de los 5, 14 y 20. 5, 14. Se hace una finalísima. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subayala 1751 Casecopichaco o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Los mejores precios en IO. Compra un smartwatch Huawei Band 4 a tan solo 221.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Llega Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones y mejor atención. Un local totalmente transformado, vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Saca Ricardo ahora al ganador. ¿Qué número, Ricardo? El número 14. 14, Jorge. 14. María del Rosario, 495. 495 el final de sus últimos 3. La señora María del Rosario, 495 es la ganadora de la canasta del Agro Shopping. Andrea Esquino O'Higgins, edificio Telefuturo Monumental. A partir de ahora le esperamos a la señora María del Rosario. Tenemos aquí las canastas frescas con los productos, con las verduras, con las frutas. Andrea Esquina O'Higgins, edificio Telefuturo Monumental, María del Rosario, 495. El jueves juega Peñarol de local ante River. Así mismo. ¿Y 12 de octubre? Visitante ante San Lorenzo, 20-30 los dos partidos. ¿Quién juega con San Lorenzo? 12 de octubre. Y ya está el comité ejecutivo, ya resolvió el partido. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Ya se reunió el comité, Ricardo. Excelente. ¿Cómo? Excelente, señor. No, estamos esperando la resolución del comité. Del comité se reunió, ¿sabía, Pancho? Sí, sí, tenía la información de que se estaba reuniendo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Me dijeron, contaron a Pancho que se estaba reuniendo. ¿Cómo, Escribano? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Y estamos en la misma, Escribano Cacarito. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. No sé si entendiste, Pancho. Sí, entendimos. Luis. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pescasi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar en Brucuyá Frutica, la más fresca de combinaciones, muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Para Víctor Villalba, ¿qué partido resolvió el comité ejecutivo se va a transmitir? Para mí el de San Lorenzo. Para el comité ejecutivo, digo. Sí, claro. Yo pienso que el comité ejecutivo resolvió San Lorenzo 12 de octubre. ¿Y vos, Ricardo? San Lorenzo 12. ¿Y vos, Pancho? Libertad. No, Libertad se va a relatar. El segundo turno, Pancho, el que estamos. 12 de octubre, San Lorenzo. Él lo resolvió el comité ejecutivo transmitir Peñarol River. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Vamos a transmitir Peñarol River. ¿Qué te parece, Víctor? Sí, puntero contra escolta. ¿Y vos, Ricardo? Perfecto. Pancho. Está bien. ¿Resolvió el comité? Sí. Esto va para Rodrigo Cancián, que estaba rompiendo los huevitos. ¿Qué partido vamos a hacer? Entonces recordamos toda la programación de la Copa esta semana, ¿verdad? ¿Les parece? Así mismo. Hoy, en este caso, Cerro Porteño jugando ante Atlético Mineiro. El juego es a las 18:15 en... Único partido, niño. Único partido, de equipos paraguayos, único. En el mismo horario. Mañana el partido de Olimpia jugando en Porto Alegre a las 20 de nuestro país será el partido. Y en la Sudamericana allí sí, 3 partidos el día jueves. En primer turno, Libertad, jugando por Copa Sudamericana el día jueves en el horario de las 18. 18:15 en el Defensores del Chaco, el partido de Libertad jugando por Copa Sudamericana. Y en el mismo horario de las 20:30, Peñarol ante River y el juego San Lorenzo 12 de octubre. Así están las cosas el día jueves dentro del marco copero internacional con los 3 paraguayos jugando en esa ocasión, Luis. Porque San Lorenzo sin los Romero, Ángel positivo y ahora le aislaron a Oscar. Aislado Oscar, así mismo, está aislado Oscar, salvo por allí que mañana salga negativo Oscar, ¿verdad? Pero se sabe que están juntos permanentemente
ambos, así que está difícil allí la situación. Así que a las 20:30 Peñarol River, ¿verdad? Así es, Peñarol puntero 6 Primero puntos, contra segundo. River segundo con 4. Y antes Libertad ante Goianiense, que anda bien también el equipo. Y también es la misma situación, puntero contra escolta, Libertad 6, Goianiense 4. Ya volvemos. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida exclusiva ya a pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al birrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestra 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Subiala, Casi Herritos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utoronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac? Una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Gabuy, rentamac.com.py. Bueno, 13:49, anduvimos bien, salvo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermil, numerosa Concepción. Estilo Hogar. Las auténticas toscanas son de pizza. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Pizza nutrice sabor a tu vida. 13:50. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-448 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tu casa te espera, aprovecha este beneficio que te da Bancap con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones con un plazo máximo de 20 años. Infórmate más llamando al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Decía niño, la red monumental satelital que quieren volver a escuchar al doctor Ariel Martínez, niño. Así mismo, hoy juega Cerro Porteño, explota el WhatsAppero de Monumental igualmente y quieren escuchar nuevamente al doctor Martínez de Cerro directamente allí desde Brasil. Correcto, con los goles de Cerro, con el gol de Churín. En 2019, compañeros, nos vamos. El gol de Cerro, deseando lo mejor a Cerro, a Olimpia, a todos los paraguayos en Copa Libertadores y Sudamericana. Y en exclusiva, el doctor Ariel Martínez desde Brasil. Y la hinchada del gran ciclón que defiende los colores azul y gran por tradición. No, el plantel está muy bien. El único que tuvo un inconveniente, y no en el partido, sino al día siguiente en la práctica, fue Alan Rodríguez y por eso quedó a trabajar en Asunción. Los estudios médicos que recibimos hoy nos hablan de una lesión que no reviste de mayor gravedad, así que los 23 que vinieron están a disposición del cuerpo técnico. Hay muy buen ambiente. Lo lindo es que todos quieren jugar, ¿verdad? También los resultados positivos que se vienen dando crean ese ambiente y no hay nadie que se quiera perder ni un minuto de todos los partidos que se vienen jugando. Y es un lindo problema que tiene el técnico, armar el 11 con jugadores en plenitud y muy motivados por lograr los objetivos que nos propusimos en este semestre. Sí, muchas veces eso de la motivación, el conseguir resultados exitosos, va tapando un poco el desgaste. O sea, en ese sentido, ningún tipo de temor sobre la parte física que pueda llegar a resentir hoy Cerro durante el partido, porque bien sabemos que los brasileños intentan generalmente eso de tener intensidad desde el principio, tratar de hasta ahogar a los rivales, pero ningún miedo, ningún temor sobre la respuesta que hoy pueda tener Cerro. El club está trabajando y está invirtiendo mucho en la recuperación. Creemos que la clave para esta seguidilla de partidos es sin duda la recuperación. Y en ese sentido, los profes, todo el staff médico y todas las inversiones que se hacen en infraestructura que tenemos hoy en el club, y que inclusive para esta seguidilla de partidos estamos recurriendo a clínicas privadas,
se está haciendo un gran trabajo en esa parte y en lo físico creo que no nos estamos resintiendo hasta ahora, que estamos más o menos en la mitad de esta seguidilla de partidos y como dijiste, sin duda acá lo anímico pesa mucho. Tenemos un plantel muy motivado, muy esperanzado en conseguir hoy un resultado positivo nuevamente y que viene a ser un gran partido, ¿verdad? Ganar el clásico de la manera que se hizo, manejando el partido del primer hasta el último minuto, ganando con cierta holgura y pudiendo haber sido inclusive mayor la diferencia. Creo que ayuda mucho para enfrentar hoy el partido, a pesar de tener muy poco tiempo de recuperación. Ni siquiera se van a cumplir las 72 horas. Doctor, y en lo previo, ¿qué tipo de partido presume? ¿Algo similar por características a lo que pasó en Colombia ante América de Cali? ¿O al tener mayor poderío Atlético Mineiro imagina una dificultad aún superior? Mineiro es un equipo grande, jugamos en un escenario histórico, un estadio mundialista, o sea, el contexto da para un gran partido y ellos tienen la obligación, jugando en casa, de salir a buscar los 3 puntos. Pero nosotros, como te dije, estamos muy tranquilos, muy confiados. Se hicieron bien los deberes, se viene de un gran resultado, entonces creo que va a ser un gran partido y estamos muy esperanzados de lograr un resultado positivo esta noche. El profe estuvo trabajando en todo este tiempo y el sábado apenas dio tiempo de festejo, creo que 10-15 minutos que los muchachos festejaron, unos abrazos y felicitaciones, y ya nos metimos de lleno en la logística de este partido y en todo lo que conlleva los desplazamientos en estos tiempos de pandemia. Así que estamos muy tranquilos, muy esperanzados de lograr un resultado positivo. Viene el Samendi al tiro sobre el arquero. ¡Gol! Sobre el área, el pelotazo largo de Arzamendia, era para el arquero, pero antes Churín, el defensor, en el piso, se quedó en el piso Rever, y aparece Diego Churín, el olfato del goleador, para empujar la pelota al fondo, y Cerro llega al primer gol en el partido. ¡Qué presencia de Churín! ¡Qué ingreso de Churín para empujar la pelota al fondo! Gana Cerro Porteño por 1-0, lo hizo Diego Churín, resonante victoria de Cerro Belo Horizonte, lo hizo Diego Churín, Cerro Belo Cerro Porteño, el club del pueblo, Cerro querido, para ti mi corazón, por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del campeón. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados, sensación térmica 35. La entidad binacional Yaceneta invertirá 2.500 millones de guaraníes para adquirir medicamentos esenciales y otros $250.000, unos 1.625 millones al cambio actual en la compra de oxígeno.
El anuncio realizado este martes se produce una semana después que se promulgó la ley para destinar gastos sociales de binacionales para salud. El pasado 26 de abril, el Ejecutivo promulgó la ley que destina gastos sociales de binacionales y de Itaipú Sanetá para la salud pública, cuya reglamentación se encuentra en estudio, en medio de preocupaciones de diversos sectores, como el programa de becas por probables recortes. Familiares de pacientes internados por COVID-19 en el Instituto de Provisión Social Ingavi en la ciudad de San Lorenzo solicitan la provisión de carpas seguras ante los pronósticos de lluvias para las próximas horas. Según informes, los afectados están en una situación precaria debido a que cuentan con un toldo que ya no abastece por la gran cantidad de personas que se encuentran en el lugar. Los familiares además piden la provisión de galones de oxígeno para que no se registre ningún faltante en las próximas horas para sus enfermos. Los descensos de casos y muertes por COVID-19 gracias a las vacunaciones solo llegarán cuando los países hayan vacunado a alrededor de un 50% de sus poblaciones, indicó la Organización Mundial de la Salud. El informe indica que en el mundo se administraron hasta el momento más de 1.100 millones de dosis, con China como el país que más inoculó, 275 millones, seguida de Estados Unidos, 245 millones, y la India. La OMS acotó que es necesario vacunar al menos 70% de la población para lograr la inmunidad de grupo y que la mayoría de las vacunas anti-COVID necesitan 2 dosis. Temperatura 32 grados, sensación térmica 35, humedad 56%. Última hora, lee la verdad. Banco GND, caminamos juntos desde 1920. Presentaron Solo Noticias. 2 minutos. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 10.